Contentos porque hoy, además de que estamos con una docente que le tenemos mucho cariño porque ha trabajado con nosotros en varios programas y trabaja con nosotros también en el diplomado, por lo tanto hay varias actividades dentro de ADIPA, sino que también es un seminario que tuvo muy buena recepción, muchos inscritos y por supuesto inauguramos además la certificación de participación de estos seminarios por parte de ADIPA. Era algo que queríamos hacer hace mucho tiempo, pero también teníamos ciertas regulaciones, la parte de tecnología que teníamos que desarrollar, así que por fin hoy pudimos liberarlo y desde hoy todos nuestros seminarios, que son 100% gratuitos, tendrán un certificado de participación por una hora de duración, y esto es, ahí les vamos a explicar ahora cómo funciona la metodología a través de un link que les vamos a enviar durante la sesión y un QR que se va a proyectar durante el proceso. Así que, bien, para iniciar este seminario que tiene por tema consideraciones básicas para la declaración del perito social en tribunales de familia, la docente que impartirá la sesión de hoy es la profesora Lorena Carmona. Ella de formación es trabajadora social, trabaja como trabajadora social de la Corporación de Asistentes Judicial de Valparaíso, es perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y es diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda del Interés Social. A continuación les cuento un poco cómo funciona este seminario desde el punto de vista logístico. Una vez que termine esta sesión, en la cual tiene una primera parte más de exposición y después de preguntas, de todas maneras es una sesión bien participativa. Al final de la sesión ya se va compartiendo a través del chat el link con un formulario, el cual ustedes deben rellenar con sus datos y el cual después se automatiza para el envío del certificado. Además antes de terminar la sesión, vamos a proyectar un QR, el cual también ustedes lo pueden escanear e ingresar a ese mismo formulario. Posterior a eso, vamos a hacer un sorteo porque no solamente, además, hacemos esta actividad desde el punto de vista del aprendizaje, sino que también regalamos una beca. Y regalamos una beca para el curso que tiene muchísima relación con este seminario, que es un curso llamado La Declaración del Perito Social en Tribunales de Familia. Por lo tanto, un poco el orden es el siguiente: se hace la exposición, pregunta, en paralelo vamos a compartir este link para el certificado de participación y vamos a proyectar este QR y luego vamos a hacer esta entrega de beca a través de un sorteo. En el sorteo solamente pueden ganar los participantes que están acá, es decir, para poder ganar ustedes deben reclamar, entre comillas, sin reclamar, obviamente, pero tienen que comentar ahí en el chat o a través del micrófono que ustedes son los que aparecen en pantalla, porque es como una tómbola virtual en donde aparece su nombre y ahí la persona, él o la, tendrá que decir acá estoy, y yo si no, vamos y seguimos avanzando con la lista que nos va dando esta tómbola virtual que va en orden y se hace junto a ustedes en forma transparente. Entonces, más o menos así funciona la logística del seminario, y la beca es para el curso llamado La Declaración del Perito Social en Tribunales de Familia, que se va a dictar el día 30 de junio y 1 de julio, así que no queda nada para ese tremendo curso. Los requisitos para optar a esta beca son bien simples. Uno es la asistencia, como les comenté, y el otro es ser profesional, asistente social, trabajador social o estudiante de último año o, como comentábamos al inicio del seminario, algún profesional afín. Eh, Bien, y como les comentaba, todos nuestros seminarios desde hoy serán certificados. Es un gran esfuerzo que buscamos hacer y aportar ahí a la comunidad y a la salud mental del mundo en general, a la psicología, salud mental, ciencias sociales. Así que los invitamos a todos a inscribirse a estos seminarios. Hacemos cerca de 10 a 15 seminarios gratuitos todos los meses de diferentes temas con muy buenos expositores. Y creemos que de alguna manera accesibilizar el conocimiento es la mejor forma de impactar. Entonces, no sé si quedará alguna duda, consulta. Recuerden que el link se va a compartir por el chat, el link para que ustedes puedan obtener el certificado por el chat y a través de un QR. Solamente va a ser compartido durante esta sesión.
ya mañana o pasado mañana ya como que no vamos a poder compartir el link porque la idea es justamente que las personas que estén asistiendo al seminario tengan este certificado de participación. Invítenme a todos los seminarios. Se puede inscribir a través del sitio web ahí a todos los seminarios que usted quiera porque son todos totalmente gratuitos, sin costo asociado. Así que ahí Francesca también ahí dice que es genial. Y bueno, muy contentos de poder por fin liberar esto que estábamos trabajando hace bastante tiempo en ello. No la mayoría, son todos gratis. Así que su totalidad. Bien, el link que llegó no abre, ¿cómo es eso? No hemos mandado todavía ningún link. Así que por ahora estamos bien. Va a ser compartido al finalizar la sesión. Bien, si no hay más consultas, dudas, siempre ahí les comentamos, nos pueden etiquetar en redes sociales, @dipa.cl, @dipa.mx. Así que los que se motiven ahí, muy bien recibidas también ahí sus comentarios. Bien, ahí también pueden etiquetar a la profe Lorena, que también sabemos que tiene su, su Instagram. Bien, profesora, bueno, un gusto como siempre, esperamos que sea Igualmente. una linda instancia, no se extiende tanto, pero sí o sí va a ser enriquecedora en aprendizaje. De todas formas. ¿Comienzo nomás? Sí, por supuesto. Sí, Démosle nomás. Nos apoya Daniel en el soporte, así que cualquier cosa, sí, sí. consulta va a estar ahí con nosotros. La tecnología me pilla un poco. Así que, muy buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este webinar, a este seminario, que espero que sea una instancia enriquecedora. Sé que se inscribieron muchas personas, no solamente trabajadores sociales o asistentes sociales, sino que también psicólogos y también abogados, en el entendido que esto igual se puede aplicar, ¿cierto? Se puede traspasar en cuanto a la forma, ¿no? Quizás no en el fondo, porque obviamente los informes sociales son distintos a los informes psicológicos, pero sí, ¿cierto? Hay cosas que son aplicables, ¿no? La forma en la cual exponemos, entender un poco qué es lo que le figura el perito, porque vamos a contextualizar un poco también este seminario. Lo que les voy a pedir es que a la medida que tengan dudas me vayan realizando preguntas sin ningún problema, idealmente abran micrófono, porque como voy a estar exponiendo yo solamente veo la presentación, pero cada cierto rato igual voy a revisar el chat. Lo que sí les pido encarecidamente como favor, que las preguntas que realicen sean en relación al tema que estamos tratando en el momento. ¿Ya? Al final del seminario, ningún problema si me quieren hacer otras preguntas, porque a veces estamos hablando de, no sé, los puntos principales, por ejemplo, para estructurar la declaración, y alguien me pregunta cómo se puede inscribir en la Corte de Apelaciones. Entonces eso nos desvía un poquito del tema, pero sí tiene que ver con el tema de los peritajes. Entonces no hay problema, solo podemos contestar al final. ¿Ya? Vamos a dar inicio entonces al contenido. Entiendo, ahí no sé si Nicolás o Daniel me apoya, pero entiendo que las láminas se comparten también, ¿cierto? Porque es una pregunta que siempre hacen, así que me estoy anticipando. Así es, así es. Así es, ¿cierto? Que han compartido porque somos generosos con el conocimiento. Así que no hay problema en compartir. A ver, este curso no surge de la nada, no surge del aire, sino que surge por dudas frecuentes. Con ADIP hace de tiempo, ya que estamos realizando cursos y seminarios con el tema de peritaje, en el caso mío lo que tiene que ver con peritaje social, pero en algún momento nos dimos cuenta que siempre está la duda respecto a la declaración del perito. Y al parecer eso genera bastante estrés, bastante angustia en algunos colegas, más que en la elaboración o la confección del informe mismo, es cuando tenemos que ir a defender, a exponer, a declarar, cuando tenemos que comparecer en el tribunal. Yo hablo de ir a declarar, pero hoy en día sabemos, porque todo esto está enfocado, ¿cierto?, en lo que es judicatura de familia, tribunales de familia, y por lo menos los tribunales de familia en la actualidad están funcionando vía Zoom, vía remota. Yo desde que partió la pandemia, mis declaraciones han sido vía Zoom. Pero de todas formas, aún así, genera bastante inquietud en los colegas respecto a qué ocurre cuando están citados a declarar. Dudas frecuentes que siempre nos plantean es qué decir, cómo estructuro esta declaración, qué es lo importante, cuáles son las preguntas que me van a hacer en la acreditación, por ejemplo, en el momento de las preguntas de acreditación, a qué preguntas me podría haber enfrentado, cómo estructuro la declaración, qué cosa preguntan, puedo leer el informe pericial
¿Se puede leer o lo tengo que disertar? Como cuando uno da una disertación, ¿cierto?, en la universidad, en el pregrado. Pueden cuestionar, por ejemplo, la formación del perito, que es una duda que siempre surge, o pueden cuestionar las conclusiones a las cuales yo arribo como perito. Son preguntas que habitualmente nos realizan, esas y muchas más. Y además que si uno revisa, por ejemplo, y a mí me gusta mirar las redes sociales, los grupos, por ejemplo, el grupo, no sé, Bolsa de Trabajo de Trabajadores Sociales de Chile, Trabajadores Sociales de Valdivia, etcétera. Cada cierto tiempo aparecen preguntas de colegas señalando o dando cuenta que desconocen cómo se lleva a efecto este proceso, ¿cierto?, de lo que es la declaración del perito. Y mi humilde opinión que a veces esas plataformas no son los contextos más adecuados para hacer estas preguntas, porque a veces existen personas que más bien desinforman en vez de informar, entonces generan bastantes dudas. Y a raíz de eso surge el curso que vamos a realizar la próxima semana y también surge este seminario, que es un poco para aclarar algunas dudas y exponer como los aspectos más principales o más relevantes que tenemos que considerar cuando vamos a declarar frente a un tribunal de familia, en calidad de perito. Aunque quizá algunas de estas cosas también nos pueden servir cuando vamos a declarar porque somos parte de un equipo profesional de algún programa del Servicio Mejor Niñez, o cuando vamos a declarar porque trabajamos, no sé, en el Centro de la Mujer, o cuando trabajamos en alguna escuela, etcétera, que a veces también eventualmente nos podrían citar a declarar, quizás no como perito, pero estos tips que vamos a dar acá también nos podrían servir. Hasta acá, consultas, dudas. Ustedes por favor me interrumpen. Yo de repente me pongo a hablar un poquito rápido. A modo de anécdota les cuento que la otra vez un juez me llamó la atención por eso, porque me dijo que estaba hablando muy rápido, no le permitía tomar nota de lo que yo iba hablando. Ya sé que son anécdotas también que van ocurriendo. Para contextualizar primero, para que todos entendamos lo mismo, veo que igual hay colegas acá que han estado en cursos anteriores, pero vamos a contextualizar qué es lo que vamos a entender por perito para que todos hablemos en el mismo idioma. El concepto de perito proviene del latín, ya del vocablo peritus, que significa sabio, hábil, experimentado en una ciencia o arte. Son personas que sin haber presenciado directamente los hechos del caso, emiten acerca de él juicios para los cuales se requiere una determinada experticia que puede ser de tipo científica, técnica o práctica. Es una persona que es idónea y capaz y que está llamado a dar su opinión, ¿ya? El perito, existen peritos de diversas áreas, diversas profesiones, y no solamente de profesiones, también de oficio. Podría haber en otra judicatura, podría existir, por ejemplo, un perito orfebre, ¿ya? Y en el ámbito de familia podemos encontrar perito médico, un perito psiquiatra, el perito psicólogo, un perito contador, un perito educador diferencial, etcétera, porque entendemos que el perito es un experto en una ciencia, ¿cierto?, en una profesión, en un arte, en un oficio. Pero acá nos vamos a referir específicamente al perito social, pero vamos a incluir también un poquito a los amigos psicólogos que sabemos que hoy día se incorporaron también a este seminario. Lo importante del perito, la gracia del perito, ya lo realmente valioso del aporte son sus juicios, son las opiniones que le emite como experto y que permite al juez aclarar una situación, esclarecer ciertos hechos. En materias de familia, el juez se ve enfrentado generalmente a conflictos que tienen que ver con temas familiares, cuidados personales, relación directa y regular, alimentos, divorcio, etc. Y hay temáticas en las cuales el juez no es experto en su calidad, el juez recordemos que es un abogado. El juez no es experto en violencia intrafamiliar, el juez no es experto en temas que tienen que ver con vínculos, con apego, con competencias parentales. Y ahí tiene que existir un experto en esas materias. Por eso, peritos que se usan habitualmente o que se ofrecen habitualmente en causas de los tribunales de familia son los peritos trabajadores sociales, que tienen que ver con todos los temas que se relacionan con familia, con problemáticas sociales, y los peritos psicólogos también, que se ofrecen bastante en estas causas de familia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de perito, nos referimos entonces a un experto en un ámbito. Ahora, siempre surge la duda, y en eso hay una discusión eterna, ¿cuándo vamos a considerar que un profesional ya es experto? Ese es un tema que no lo vamos a resolver hoy día acá, pero se los dejo aquí sobre la mesa, porque muchas veces eso va a depender del criterio de cada juez. Hay jueces que consideran ya con el título profesional ya se es perito, pero hay otros jueces que no les basta eso, sino que exigen, por ejemplo, que estén inscritos en la Corte de Apelaciones, o exigen que tenga al menos cierta cantidad de años de experticia, o que cuente con alguna especialización, un posgrado, un postítulo, un diplomado, para acreditar su condición de perito. Eso va a variar.
La verdad no les puedo decir no, siempre los van a aceptar, basta con que tengan el título. O todos los tribunales solicitan que los peritos estén inscritos en la Corte de Apelaciones, porque eso no es así. En algunos tribunales, algunos jueces, a veces incluso en un mismo tribunal, pueden existir distintos criterios en los distintos jueces. Ya eso va a ir variando, pero lo importante es que se entiende o se espera que un perito tenga cierta experticia. Sentí que se abrió un micrófono, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. ¿No? Siéntanse, por favor, con confianza para hacer consulta. Parece que me adelanté. Ahora, en cuanto a la labor pericial del trabajador social o el asistente social, si nos remontamos al pregrado, cuando vemos el ciclo tecnológico y hablamos de diagnóstico, programación, ejecución, evaluación, la labor pericial se centra principalmente en la etapa de diagnóstico. Si bien sabemos que por un tema pedagógico se nos separan las fases, ¿cierto? Y que uno siempre está diagnosticando, programando, ejecutando y evaluando, pero el énfasis está en el diagnóstico. Y especialmente en lo que es la investigación social. El trabajo social, en la actividad pericial, debe ser conocedor de la metodología de investigación. Tenemos que estar súper claros en los temas metodológicos cuando vamos a trabajar en esto. Y esto está asociado también a un conocimiento y actualización de enfoques teóricos aportados principalmente por las ciencias sociales. No es que yo como perito soy experto en el aire, sino que tengo que tener experticia en lo que es mi trabajo, y si me voy a dedicar al ámbito familia, idealmente me tengo que manejar con las temáticas que están relacionadas a familia. Y uno esperaría que el perito social que trabaja o que habitualmente, ¿cierto?, emite peritajes para causas de familia, se manejaran temáticas como que tengan que ver con infancia, con violencia intrafamiliar, con maltrato infantil, competencias parentales, etcétera. Ahora uno también esperaría que nosotros en el pregrado traemos una formación de todo lo que son las ciencias sociales, ¿cierto? Tuvimos ramos como psicología, sociología, antropología, economía, teoría, ¿cierto? A nivel de caso, de grupo, de comunidad, etcétera, pero que uno supiera integrar todos esos conocimientos y plasmarlos también en el informe. Uno como perito no solamente traspasa información, esto va tanto para los psicólogos como para los trabajadores sociales, uno no solamente traspasa información, sino que uno también analiza la información que recopiló, ¿cierto? Es un análisis, no de acuerdo a lo que yo pienso yo como Lorena, sino que de acuerdo a la teoría que manejo, y de acuerdo a los enfoques. Hoy día tenemos los enfoques transversales que también los debiéramos de incorporar, por ejemplo, el enfoque de género, el enfoque de derecho, el enfoque de inclusión, el enfoque de interculturalidad. Son enfoques que también tenemos que considerar en nuestros análisis. Valeria, sí, se me enciende tu luz. No sé si quieres comentar algo o es casualidad que se me enciende. Valeria Tierra, me sale con un... Hola, no, disculpe, yo creo que se me enciende sola. No te preocupes. Lo que pasa es que como estaba hablando dije quizás quiere comentar algo. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, esto se remonta a lo que señalé en la lámina anterior. Lo valioso del perito no solamente traspasar información, no solamente comentar, sino que también hacer un análisis, emitir juicios, emitir una opinión profesional. Pero esa opinión no es en el aire, no es la opinión personal, sino que la opinión profesional a la luz de todo este bagaje teórico que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que se espera del perito? Formación teórica y práctica. La formación teórica es la que ya traemos del pregrado y que uno también esperaría un poco que cuando uno quiere comenzar a realizar peritajes se forme y se vaya especializando un poco más. ¿Ya? Idealmente, si bien no es un requisito que se exija, por ejemplo, para quienes se inscriban en la corte, vamos a poner como esa la referencia, ahí piden generalmente 5 años de experiencia, pero no piden que tengan un diplomado en particular, un magíster en particular, pero se esperaría que el perito se haya especializado, que haya tomado curso, que vaya complementando la formación que ya trae del pregrado y que también tenga formación práctica. No es lo mismo y uno se da cuenta a la medida que va pasando el tiempo. Ya cuando uno sale de la universidad no tiene la misma capacidad que cuando ya tiene 2, 3, 4 o 5 años de experiencia laboral, ¿cierto? Uno empieza a agudizar o a desarrollar ciertas habilidades. Yo creo que si ustedes comparan el primer informe que emitieron al informe que están emitiendo en la actualidad, obviamente tienen un mejor manejo. Las entrevistas que ustedes realizaron, piensen en su primera entrevista que quizá hicieron en una práctica, obviamente el manejo que tienen hoy día es mucho mayor. La visita domiciliaria, los instrumentos que ustedes podrían manejar, obviamente con el tiempo esto se va mejorando, ¿no? Se va perfeccionando.
Como todo en la vida, a la medida que se va practicando, esto va mejorando. También se espera que el perito tenga conocimiento jurídico. No, bueno, todas las universidades tienen formación distinta, pero en general la mayoría tienen algún curso, ¿no? Alguna cátedra de derecho de familia o algo de derecho por ahí. Y uno esperaría que el perito se maneje. Si vamos a trabajar en familia, por ejemplo, el trabajador social debería tener claro, no sé cuándo corresponde, por ejemplo, que una persona pueda acceder a una compensación económica, una causa de divorcio con compensación económica, o cuánto efectivamente corresponde, por ejemplo, o en qué se va a fijar el juez cuando estamos hablando de una demanda por o un juicio por aumento de alimento o rebaja de alimento, o en qué caso efectivamente corresponde pensión de alimento. ¿Ya? Son cosas que debiésemos de manejar. No somos abogados, estamos claros, pero sí debiésemos de manejar una información básica al respecto. ¿Cuándo corresponde una medida de protección, por ejemplo? ¿Cuándo estamos hablando de una vulneración de derechos? ¿Cuándo estamos hablando de violencia intrafamiliar? ¿En qué caso efectivamente, por ejemplo, se podría solicitar una susceptibilidad de adopción? Etcétera, son conocimientos que se esperaría que un profesional que se va a dedicar a realizar peritaje en el ámbito familiar, tanto trabajador social como psicólogo, debiese tener un manejo básico. Sabina Álvarez, te escucho, levantaste la manito. Sí, hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Tierras Chilotas. No puedo encender la cámara porque estoy con mis 3 hijos en estos No te momentos, preocupes, pero no hay problema. me surge una duda. Mira, estoy hace poco como técnico judicial en un municipio ¿Ya? y me ha tocado roce con diferentes profesionales del área social. Y me he dado cuenta que a mayor edad tiene el profesional en el municipio. No ¿Ya? quiero como pasar a hacer sentir a algún profesional que esté participando, pero me ha pasado que he notado como una pérdida de sensibilidad y no sé a qué atribuir eso. Como es como un tema como más frío, más monótono, por así decirlo, como que ya no está ese mismo interés por ayudar al vecino o vecina que requiere. No sé si se entiende el punto, entonces como que quería consultar al respecto como si tienes alguna idea que pueda deberse. A veces en el tema de los peritajes uno ve que hay harta soberbia de algunos profesionales y el sentir que se sienten muy expertos. Yo a veces he escuchado profesionales que sienten que de solo mirar al peritado ya le sacaron toda la película y tienen ya todo claro sin haber aplicado instrumentos, sin haber realizado entrevistas, etc. Creo que a veces se da eso. Yo creo que uno también se tiene que ir revisando cada cierto tiempo, porque a veces esto se puede volver muy mecánico, más cuando uno realiza muy habitualmente informes. Ya cuando uno está así haciendo muchos informes, ¿cierto? Sobre la marcha, a veces uno no se cuestiona y empieza a perder un poquito de sensibilidad. Yo creo que ahí todos nos tenemos que revisar, yo creo que a todas veces nos ha pasado hablando de temas súper delicados, pero comentándolos ya como si nada y como muy normalizando ciertas cosas. Ahí tenemos que tener ojo. Pero sí yo siento que a veces hay un poquito de soberbia en tema de ego, de algunos profesionales cuando empiezan a trabajar y ya llevan muchos años. Y con el tema de los peritajes se da harto, cuando una vez se escucha, no, es que yo soy perito, tú no eres perito. Es una cosa como tan relativa también, ¿no? Porque desde decir soy perito de hablar soy experto, pero bajo qué lógica o bajo qué parámetro me considero experto, eso es lo que yo hablaba al comienzo, ¿no? Hay que realizar una reflexión al respecto. Aparte que en esto uno tiene que ser bastante humilde también, por mucho que uno estudie, por mucho que uno se vaya perfeccionando, los conocimientos sabemos que van rápidamente quedando obsoletos y van apareciendo estudios nuevos, conceptos nuevos, entonces esto es una historia de nunca acabar. Uno no puede decir, no, ya, aquí ya soy experta, ya no tengo ni para qué estudiar, ni para qué escuchar a otro. Eso no es así, al revés. Uno va, en la medida que uno más va aprendiendo, se va dando cuenta que hay una inmensidad de conocimientos que uno no maneja. Un montón de situaciones que a veces uno pasó por alto antes y que ahora con más conocimiento se da cuenta que tiene que poner mayor atención. Uno se va dando cuenta con los años, lo importante, por ejemplo, que es supervisarse. Algo que no está acá, pero que no lo vamos a tocar hoy día, pero que es importante, por ejemplo, la supervisión. Los psicólogos lo tienen bastante más incorporado, pero los trabajadores sociales no mucho.
Cuando se trabaja en algunos programas que tienen jefe técnico, pero que no son programas de peritaje como tal, claro, un jefe técnico que los va guiando, que los va supervisando, ¿cierto? Los procesos de intervención muchas veces, o los informes diagnósticos, etcétera. Pero el trabajo del perito particular, es bien solitario, a no ser que se trabaje en alguna oficina, que ahora he visto que hay oficinas que se arman de perito, pero cuando no se trabaja muy solo y no hay mucha supervisión. Y ahí es importante supervisarse, no quizás necesariamente siempre en instancias formales, pero quizás con algún amigo, con algún colega con el cual ustedes tienen confianza, para que haya una segunda opinión, para que se les pueda cuestionar ciertos elementos, porque es fácil caer como en esta cosa más rutinaria y de no cuestionarnos el trabajo que estamos realizando. Aquí Poble, me imagino que debe tener apellido Pobleta, ¿no? Dice, creo que no tiene que ver con los servicios públicos, sino que, como dice Lorena, quizás tiene que ver con el ego de cada profesional. Quizás el funcionario público está más en el ojo público. Y es verdad, claro, el funcionario público está mucho más expuesto, pero esto pasa en todo. Es cosa de ver, cuando yo les decía al comienzo, cuando uno ve estas publicaciones que aparecen en las páginas, en los grupos que hay en las redes sociales, cómo está el tema del ego, de gente que se cree experta en todo, en todo. O sea, me parece insólito que alguien pueda ser experto en todo. Yo me puedo sentir quizás tengo cierta experticia en ciertas temáticas, pero por ejemplo yo no me atrevería a decir que soy experta en todas las temáticas de familia porque no lo soy. Entonces yo creo que ahí también hay que jugar un poco con el tema. De repente uno ve colegas tan recién titulados y se sienten ya sumamente expertos en todos los temas. Yo creo que hay que tener ojo con eso y hay que estar siempre preparándose y siempre revisándose. E invito también que empiecen a incorporar el tema de la supervisión en su práctica de trabajo me refiero. Ya, porque es algo que los trabajadores sociales no lo tenemos muy incorporado y por lo menos el tema del peritaje creo que es bastante relevante. Nos puede ayudar mucho. No sé si hay con eso, Sabina, más o menos, quizás puede quedar. Sí, gracias. Bueno, como dice, claro, a lo mejor pasa por egos y eso uno no lo puede controlar en lo demás, pues eso es algo de la persona, pero me he dado cuenta de eso porque de profesión soy técnico judicial y como que en el fondo cuando me ha tocado ir a solicitar visitas o informes sociales, como en determinados casos, es como, o sea, sí, me han dicho incluso en la cara así como, si yo no lo he hecho es porque no corresponde, ¿qué me vienes a decir tú en el fondo? Entonces a eso voy, como que siento que se pierde ese plus, esa cosa, como yo le digo, esa vocación de servicio, de preocupación constante, como que no la veo en las profesionales como más de edad. Bueno, tenemos que sumar que a veces uno con los años va desarrollando, esto es súper coloquial como lo decir, pero va desarrollando mañas también. Entonces ahí también nos tenemos que ir revisando, ¿no? Cuando uno se pilla ya media mañosa, hay que tratar como de manejar eso, ¿no? Manejar el tema de los egos y todo ello. Otro requisito que se pide en el perito, se espera, es que debe circunscribirse a su esfera de experiencia y área de competencia. Y acá tenemos que tener cuidado porque a veces, por ejemplo, se da mucho cuando profesionales que están muy acostumbrados a trabajar en dupla, la clásica dupla psicosocial, y pasa que el trabajador social empieza a opinar de temas que tienen que ver con psicología y a veces nos encontramos con psicólogos que están opinando de temas sociales en sus informes. En eso también tenemos que ser muy cuidadosos porque se espera que el perito se circunscriba a su área de experticia. Si usted es perito social, ¿cierto? Se enfoca netamente en lo social. Si usted es perito psicólogo, se enfocará netamente en lo psicólogo. Si usted es perito contador, verá el tema contable, pero no verá otros temas. A mí me ha tocado ver incluso informes de auditores, contador auditor, que parecen informes sociales muchas veces. Entonces, eso también es que tenemos que tener bastante cuidado. El peso, evaluación y valoración de la evidencia y las decisiones sobre ellas son tarea del juez. Yo expongo la información, yo analizo esta información, yo doy una opinión, en mi caso desde lo social, pero yo no soy la que determina ni que dicto sentencia, es el juez el que va a determinar. Porque a veces también, me estoy pasando a otro tema quizás, pero a veces también hay peritajes en los cuales el perito prácticamente termina dictando sentencia, arreglando el juicio. Si a mí me piden un informe, voy a dar tu nombre, Sabina, porque recién hablaste, de doña Sabina Álvarez, porque ella está pidiendo cuidado personal de un sobrino, yo podré señalar que desde lo social, doña Sabina cuenta con las condiciones favorables o adecuadas para poder asumir este cuidado, si así lo determinara el tribunal. Que eso es muy distinto a decir el cuidado personal del sobrino hay que entregársela a doña Sabina, porque yo como perito no manejo todas las pruebas, yo manejo mi peritaje. Es el juez el que va a ponderar, el juez que va a decir qué tan
qué tanto se va a basar en esta prueba, ¿no? En este peritaje, y cómo lo va a sopesar en relación al resto de las pruebas de un juicio. También es importante que el perito maneje, y esto ya tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, las técnicas para enfrentar interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Se entiende el interrogatorio? El que realiza el abogado que presenta el peritaje, que ofrece el peritaje que ustedes van a exponer, y el contrainterrogatorio son las preguntas que va a realizar el abogado a la otra parte. Siempre se espera que en el interrogatorio las preguntas sean más amables y sean para poder aclarar ciertos elementos del peritaje, y del contrainterrogatorio muchas veces se espera, lamentablemente, que más que nada se empiece a cuestionar ciertos elementos de su informe. Ahora, voy a ser súper honesta, muy sincera. Uno se puede ver expuesta a diversos escenarios. Uno a veces va a comparece, declara en el tribunal y nadie pregunta nada. Y uno se va súper contenta y tranquila. Pero a veces les puede pasar que van a declarar y les pueden hacer muchas preguntas, tanto del peritaje en sí como de ustedes en cuanto a su idoneidad, en cuanto a la acreditación de ustedes como peritos, como profesionales. Eso va a variar y eso va a depender de los abogados. Ya hay abogados que son bastante más agudos, más insidiosos algunos, y hay otros que no. Hay algunos que preguntan porque quieren aclarar alguna duda, pero hay otros que uno nota que preguntan muchas veces para poder desacreditar al perito o para poder dejarlo en evidencia que no tiene tanto manejo, que no es tan perito, que no es tan experto. Eso es muy relativo. Pero por eso es importante ir preparados siempre, ¿ya? Porque si les toca a un abogado que no pregunta mucho, un juez que tampoco les va a preguntar mucho, maravilloso, ustedes se van tranquilos. Pero si les toca profesionales, abogados, o el juez o el consejero técnico, que les va a realizar muchas preguntas, lo ideal es que ustedes se puedan desenvolver y puedan mostrarse seguros y tengan un buen manejo del peritaje que emitieron. Ahora, la prueba pericial, ¿qué es lo que supone? Por un lado, el informe pericial que es escrito, y en el cual siempre tienen que considerar los procedimientos que tienen que ver con la metodología que ustedes van a emplear. Eso siempre tiene que estar consignado en el informe. No puede ser con peritaje vaya sin la metodología, y tienen que señalar todas las técnicas y los instrumentos que emplearon para su realización, las observaciones, la información que ustedes recopilaron y las conclusiones y la opinión de ustedes como profesional. Y por otro lado, la comparecencia del perito al juicio para presentar declaración. Entonces acá, ¿esto qué es lo que nos dice? Que por un lado el perito tiene que tener la capacidad para poder elaborar un buen informe, manejar bien las técnicas de redacción, poder sistematizar la información, poder integrar el conocimiento. ¿Se acuerdan que les decía antes? Es importante que ustedes integren todos estos conocimientos de las ciencias sociales, todas las teorías, todos los enfoques que ustedes manejan, pero por otro lado también es importante que tengan una capacidad de oratoria, que se sepan expresar adecuadamente de manera verbal, de modo que puedan exponer con claridad en un juicio, que sean claros, que sean convincentes, que se muestren seguros, en un tono amigable, etc. A veces uno ve peritos que exponen como que estuvieran enojados, o a veces hay profesionales que se ponen muy, pero muy nerviosos en las declaraciones. A mí me ha tocado que colegas me han contado, porque uno no ve cuando están exponiendo en familia, los juicios no son públicos, pero a veces uno ve que hay colegas que salen llorando o que salen muy complicados, muy angustiados. Eso requiere que tengan ustedes un manejo. Esto es como cuando uno está en el pregrado y se daban pruebas, ¿no? Pruebas orales. Habían compañeros que se manejaban súper bien y hay otros compañeros que se ponen muy nerviosos. Ahora, a diferencia del pregrado, acá nos sirve, porque yo creo que todos tuvimos ese compañero chamullento, bueno para hablar, y que aunque no estudiara, le iba súper bien en la prueba. O todos también tuvimos este compañero que era súper estudioso, sabía mucho, pero cuando le tocaba dar una prueba oral o cuando le tocaba dar una disertación se ponía muy nervioso y no dejaba en evidencia, ¿cierto?, todo lo que sabía. Acá no sirve ni lo uno ni lo otro, sirven ambos. Ambas cosas tienen que estar. La persona tiene que saber, pero también tiene que tener un buen manejo de oratoria, un buen manejo para poder exponer. Jessica Cayulao dice: la comparecencia del perito siempre, uno debe ingresar, por ejemplo, al link el día de la audiencia o se debe esperar una citación para declarar. La comparecencia del perito se entiende por regla que debiera ser siempre, pero está la posibilidad que nos eximan. Y hoy día la práctica uno más veces está eximida que las veces que tiene que ir a declarar. Pero eso tiene que estar en el acta, ¿ya? En el acta de audiencia tiene que señalarse explícitamente que usted está eximida de comparecer. Si no aparece que está eximida, se entiende que
que tiene que ir a declarar. Ahora a veces el acta igual lo dice, ya tiene que cumplir con su obligación de declarar en la audiencia, pero cuando no aparece nada, porque se entiende que tiene que ir a declarar. La regla es que sí, a no ser que estén las partes de acuerdo y el tribunal acceda a que uno quede exenta de declaración. Y en esos casos, en la actualidad, está el link, ¿cierto? Llega un link al correo, o el abogado que presentó la prueba le envía después el link a usted para que se pueda presentar a declarar. ¿Ya? Y a uno la conectan o le permiten entrar a la sala solo al momento de la declaración. Uno como perito no está durante todo el juicio. No sé si hasta acá consultas, dudas. Si me estoy alargando mucho, están un poquitín calladitos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de seguir avanzando. Ahora, algunas exigencias que presenta la labor del perito son buena redacción, lo que explicaba antes, capacidad de sistematización y capacidad de análisis. No es solamente vertir la información que hemos recopilado en un informe, sino que también tienen que ustedes realizar un análisis al respecto. Yo siempre hago el ejemplo clásico, por ejemplo, las causas de alimentos, que siempre se nos pide dar el listado de los gastos y de los ingresos económicos. Uno no solo da este listado de gastos y de ingresos, sino que uno hace un análisis de los gastos, un análisis respecto a este ingreso, un análisis respecto a ver si con este nivel de ingresos se logra dar respuesta a todo, o se logra cubrir todas las necesidades, si hay endeudamiento, a qué se debe este endeudamiento, etc. Uno tiene que ir un poquito más allá. No solamente pasar datos, hacer una tabla, sino que uno hace un análisis al respecto. Lo mismo con las condiciones habitacionales. Entre dormitorio, cocina, baño, sino que también doy cuenta si esta casa da respuesta a las necesidades de este grupo familiar. La misma casa ya va a ser distinto en relación a los distintos grupos familiares. Esta casa de 3 dormitorios, living, baño, comedor, cocina, quizás satisface súper bien la necesidad de un grupo familiar de 2 adultos y 2 niños, pero si en esa casa tenemos 10 personas viviendo, quizás no es así. O quizás esa misma casa para una persona con movilidad reducida, quizás no es la más adecuada, quizás no da respuesta a sus necesidades. O esa misma casa para cuando tenemos niños lactantes, por ejemplo, niños pequeños, quizás no tienen las medidas de seguridad adecuadas. Ahí tenemos que ir evaluando, ahí tenemos que analizar, no al ojo mío, sino que con parámetros ya establecidos. Yo cuando señalo como trabajadora social que en esa casa hay hacinamiento, no es porque fue al ojo, no porque a mí se me ocurrió, sino que me baso en algún parámetro que ya existe. Dina Poblete, la escucho. Sí, hola, me quedó una duda con respecto a la presencia del perito en el tribunal. Cuando es un juicio penal, ya, si el perito es contratado por la parte, o por cualquiera de las dos partes, en este caso por la parte de la defensa, ya, si la persona que contrata, en este caso el demandado, no tuviera los recursos para pagar el peritaje, porque tengo entendido que tienen diferente valor. Y disculpen que me estoy yendo a lo de valor, pero solamente es para contradicción a la pregunta que hicieron antes de la presencia del perito en el tribunal. Si el demandado no contrata ambas asesorías, en este caso que es el peritaje escrito más el peritaje, la presencia del perito en el tribunal, ¿qué pasa en ese caso? Dina, voy a traspasar lo tuyo a familia, porque me refiero solo a familia, porque no trabajo en penal. Ah, ok, ya. Lo voy a llevar a familia. A uno Ajá, cuando, okay. por ejemplo, que te llama un abogado y te dice, ¿sabes qué, Dina? Quiero ofrecer un peritaje tuyo. Uh-huh. Uno ya de antes, uno tiene que hablar todos esos temas, por eso es importante, me voy a desviar un poquito, pero siento que puede ser de utilidad para todos. Uno siempre tiene una entrevista de encuadre previo a iniciar el proceso judicial, o eso se esperaría que uno tuviera, donde ustedes dicen cuáles son las condiciones del peritaje, ¿cierto? Señalan cuáles son los valores, señalan cuáles son las técnicas que ustedes emplean, de modo que la persona sepa cuáles son los honorarios de ustedes y cuánto es lo que van a cobrar. Entonces, por ejemplo, si, ya voy a ponerme yo de ejemplo, me piden a mí hacer un informe y yo te voy a decir a ti, si tú eres la peritada, Dina, este es el valor de mi peritaje. E incluye la declaración, por ejemplo. Cada perito es distinto. Hay peritos que cobran por cada vez que se les necesita declarar, hay personas que un paquete con o sin declaración cobran lo mismo, hay otros peritos que cobran más cuando es con declaración, etc. Pero todo eso lo tienes que ver previo, aquí como dice Jessica acá hay un lado, todo eso previo a aceptar tu cargo de perito. Ok. De modo que no, porque a veces todos pagamos neodiceo en todo caso. Yo alguna vez cuando partía hice informe y nunca me lo pagaron, por ejemplo. Son cosas que uno tiene que empezar a trabajar previamente para que no pase ese tipo de situaciones. Ya, ok. Gracias también a Francisca y a Jessica.
Después Francesca habla del privilegio pobreza, que eso lo quiero señalar. En el caso de familia, por ejemplo, yo trabajo en una corporación de asistencia judicial que hacemos los peritajes sociales de nuestros patrocinados, y ahí, claro, ahí corre el privilegio pobreza, ¿cierto? Pero acá en general estamos hablando de los peritos cuando ya están realizando peritajes a nivel particular, y ahí siempre se paga, no se cobra por el peritaje. Javi Castillo, levantaste la manito, te escucho. Hola, buenas noches. Yo soy estudiante de trabajo social y estoy haciendo mi práctica en un PPF. ¿Ya? Y yo veo que las chicas participan en audiencia y bueno, yo como todavía no soy trabajadora social, solo estoy observando. Pero a mí me queda una duda, como yo veo que las chicas participan en audiencia, sugieren cosas y participan constantemente porque la mayoría de los casos que están en el PPF están judicializados, ¿es necesario que las profesionales tengan que ser perito social para participar en esta audiencia o ya siendo trabajadoras sociales tienen el derecho a participar? No, lo que pasa, Javi, es que vamos a separar aguas, por decirlo de forma coloquial, ¿no? En los PPF, ustedes están trabajando en procesos de intervención. Los informes que emiten los PPF son informes, ¿cierto?, diagnóstico, planes de intervención, informes de avance, pero esos no son peritajes. Por lo cual en el PPF entiendo que trabajan distintos profesionales, hay psicólogos, hay trabajadores sociales y hay técnicos, ¿sí? Pero los documentos que ellos emiten, que son informes, que eso no quiere decir que sean de mayor o menor calidad, o que sean más importantes o menos importantes. Todos tienen relevancia en un juicio determinado, pero no son peritajes. El peritaje es un informe emitido por un perito y se ofrece como una prueba pericial dentro de un juicio. Ya se tiene que ofrecer así, como una prueba pericial, que se entiende que es la prueba emitida por un experto. Y los PPF, Ya. y a veces no siempre tienen, los informes de los PPF no siempre van a un juicio, a veces son para audiencias, ¿cierto?, de revisión de medidas, cuando les van haciendo seguimiento a algunas medidas de protección. Ya, sí, entiendo. Entonces, Muy amable, en el muchas caso gracias. sí, en el caso de los PPF no es necesario, no es obligación que tenga la calidad de perito profesional que esté trabajando ahí. Ya, entiendo. Gracias. De nada. ¿En qué quedé? Ya, la capacidad oratoria hablamos también hablamos que tiene que tener el perito una buena capacidad de reacción, capacidad de sistematizar, esta capacidad de análisis, les ponía yo de ejemplo, ¿cierto? La casa, las condiciones económicas, por ejemplo. Y por otro lado, la capacidad oratoria, ¿sí? Una consulta cuando tú dices una evaluación de habitabilidad de un lactante, donde hay un lactante, ¿en qué te fijas? Porque por lo general ya yo me fijaría, no sé, en la cuna o temas más de seguridad, ¿en qué te fijas? Exacto, lo mismo. En temas de Ya, seguridad, por ejemplo, yo me fijaría, lo que yo me fijo, eso no está establecido en ningún lado, ¿ya? Pero lo que yo me claro, fijo, por ejemplo, si hay escalas, si están con algún tipo de seguro. Sabemos que esto es transversal, entonces atendemos personas de distintos estratos socioeconómicos con claro. distintas capacidad económica, pero uno ve incluso casas muy humildes, muy sencillas, por ejemplo, que hay cierto resguardo, ponen incluso a veces un mueble, por ejemplo, para que el niño no pueda pasar hacia el lado de la cocina. En eso me fijo. Si hay perros, por ejemplo, que el perro no ande deambulando libremente, cuando son perros que son, alguna vez me tocó, que siempre lo comento, me tocó un caso en que un niño había estado con riesgo vital por mordidas de perro de Rottweiler, por ejemplo. Ya, porque a veces uno va y uno ve que no hay ninguna medida de seguridad, en este tiempo que está helado, por ejemplo, a veces hay fogones y el niño se podría acercar, un niño pequeño que está gateando, se puede acercar fácilmente, o escalas que no tienen seguridad, que no hay barandas, por ejemplo. Entonces solamente uno se fija. Ok, muchas gracias. De nada. Se quedó el micrófono abierto, no sé si... Y hablamos de la capacidad oratoria, que lo señalé antes, que este manejo de técnicas para poder enfrentar interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos con la fase de la declaración del perito. Y aquí ya entramos en tierra derecha, que es cuando nos vamos a poner, ¿cierto? En el caso que ya nos tocó ir a declarar a un tribunal, que nos solicitaron la declaración. La primera parte es la individualización, que ahí es cuando nos preguntan nuestro nombre, nuestra profesión, nos preguntan el RUT, lo voy a decir en forma súper práctica para que sepan cómo generalmente se da. El RUT, el domicilio, uno generalmente da el domicilio laboral, y si es que viene de alguna institución, pero en general son pocas las instituciones que emiten peritajes como tal, ¿ya?
Pero eso es la individualización. Después el juramento promesa, que va a depender de las creencias de ustedes, ¿cierto? Las personas que son creyentes juran, las que no prometen. Y después viene la acreditación, que después vamos a ver preguntas de acreditación que tienen que ver para dar cuenta de la formación profesional y de la experticia que ustedes presentan. Viene la presentación de la pericia, de peritaje, en el cual ustedes exponen este peritaje. Ustedes debieran de exponerlo en forma bastante amable, bastante lúdica, de modo que no sea algo aburrido, tedioso para quien lo está escuchando. Y después se da lugar para que se realicen las preguntas, el interrogatorio, que lo realiza el abogado que presenta el informe, y el contrainterrogatorio, que son las preguntas que realiza el abogado de la otra parte, y también podrían realizar eventualmente preguntas del juez y el consejero técnico si está participando también de la audiencia. Y ahora nos vamos a ir a las preguntas de acreditación, que son las que siempre muchos tienen duda qué preguntas les podrían realizar. Algunas preguntas clásicas en las preguntas de idoneidad es, por ejemplo, usted posee título profesional, ¿cuál es su título? Y ahí no tiene que decir el título tal cual, el que aparece en el certificado de título. En mi caso yo soy asistente social, ese es el título que aparece, yo soy antigua de la vieja escuela y mi título es asistente social. ¿Cuál es su título? ¿Dónde cursó sus estudios de pregrado? Uno le podrían preguntar. Todas las preguntas que yo tengo acá puestas son preguntas que a mí me han hecho en audiencia, y por ejemplo el curso que vamos a realizar la próxima semana, el abogado con el que lo realizo en conjunto, él hace generalmente estas preguntas cuando le toca interrogar a algún perito. Como les dije antes, también se pueden ver enfrentados a un abogado que no les haga ninguna pregunta. ¿Dónde cursó los estudios? ¿En qué universidad, por ejemplo, realizó su pregrado? ¿En qué año ingresó y se tituló? Si está en el listado de peritos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, si ha realizado postítulos o posgrados. También son preguntas que se le podrían realizar. ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿En qué año? Por ejemplo. Aquí les voy a comentar cosas que les he escuchado a otros profesionales que a mí no me han pasado. Hay profesionales a los cuales le han preguntado, por ejemplo, el promedio de nota con el cual salió de la universidad, o le han preguntado si tuvieron ramos o cátedras orientados al tema peritaje, por ejemplo. Eso a mí, por lo menos a mí no me lo han preguntado, pero he escuchado que otras personas sí le han hecho ese tipo de preguntas. ¿Cuál es su experiencia como perito? ¿Cuántos peritajes ha realizado en su vida profesional? ¿Cuántos peritajes ha expuesto mediante declaración en tribunal? A mí a veces me han preguntado, por ejemplo, el promedio de veces que me toca declarar ante el tribunal, ¿ya? O cuántos peritajes llevo a la fecha. Yo, en general, alguna vez me di el trabajo de contar todos los peritajes que había realizado, pero es raro que uno los lleve tan contabilizado, que uno pueda decir, he hecho 1146 peritajes, como un poquito extraño, pero por lo menos, más o menos, tener una claridad al respecto, ¿ya? O cuánto es el promedio de peritajes que uno realiza mensualmente. ¿Cuánto cobró por el peritaje? Algo que uno le pueden preguntar, y que siempre consulten en los cursos si está bien que pregunten, si no está obligado a responder. Uno sí le pueden preguntar eso y no lo tiene que responder con claridad. Si a uno le pagaron el peritaje, también a veces preguntan. Y eso se pregunta muchas veces porque en algunos casos se entiende que podría estar quizás condicionado el pago del peritaje al resultado del juicio. A veces preguntan cuál fue el medio de pago, de qué forma se pactó, en cuotas, porque hay gente que paga en cuotas los peritajes, si ya fue pagado todo previo a la declaración del perito, etc. Ahora, estas preguntas a veces insegurizan a algunos peritos, más cuando uno está recién partiendo, pero todos tenemos derecho a partir en algún momento, entonces es importante también que uno se prepare. Por ejemplo, si esta va a ser mi primera declaración como perito, pero uno ya antes ha declarado, por ejemplo, como dupla de un PPF, o como parte de una dupla de una escuela, etc. Entonces, claro, uno quizás es la primera experiencia, no lo puede señalar de esa forma, ¿no? Es la primera vez que yo puedo declarar como perito, pero yo anteriormente ya he declarado en el tribunal, exponiendo informes, por ejemplo, de la escuela en la cual me desempeño, informes en los cuales ha pedido medida de protección, por ejemplo. Lo importante es que usted estas preguntas las vean como una oportunidad para poder lucir el currículum de ustedes y no algo que los haga sentir mal. Ya hay profesionales que a veces se sienten disminuidos o que se sienten cuestionados con estas preguntas y se empiezan a insegurizar. Y a veces hay abogados que lo hacen también con ese fin. Entonces lo importante es que ustedes puedan sacar lustre, ¿no? Sacar brillo a la experiencia que ustedes tienen, a los estudios que tienen. Quizás mi primer peritaje, quizás yo nunca no he hecho ningún postítulo, ningún curso, pero quizás tomé electivos, por ejemplo. No sé, un psicólogo puede decir tomé electivos de psicología forense,
o tomé un electivo de trabajo social en el área sociojurídica, o tomé electivo de, no sé, de redacción de informes, etc. Pero lo importante es que ustedes puedan lucir su currículum profesional. Alguna vez que me tocó hacer un live con un abogado, él señalaba que cuando su perito tiene mucha experiencia, él trata de hacerle muchas preguntas para poder dejar en evidencia que este perito tiene un muy buen currículum. Cuando él sabe que el perito de la otra parte tiene mucha experiencia, me señalaba que él prefiere no hacer muchas preguntas porque no quiere que el perito de la otra parte luzca su currículum. Ahora, si sabe que el perito de la otra parte no tiene mucha experiencia, me dice, yo le hago muchas preguntas para que se sienta disminuido, para que se insegurice. Entonces, de eso también hay que tener bastante cuidado y sentirse muy seguro. Acá Camila dice, necesito hacer una consulta, pero cuando quiero levantar la mano se me pega el PC. Entonces, al tiro te voy a dar la palabra, Camila. Espera un segundito, voy a leer las últimas 2 preguntas y te doy la palabra. Todas esas preguntas son solicitadas a la misma audiencia, como dije antes, puede que sí, como puede que no, va a depender del abogado que les toque. Ya hay abogados que hacen muchas preguntas de acreditación y otros no tanto, y otros no hacen ninguna. Y Javiera dice, al decir que es primera vez que uno se presenta como perito, ¿se puede perder la credibilidad? Yo creo que no, todos partimos alguna vez, pues nadie nació siendo perito, pero sí es importante que uno esté preparado. Yo siempre aconsejo cuando me dicen quiero comenzar a hacer peritaje en forma particular, yo siempre les aconsejo que traten de tener experiencia laboral previa, traten de tomar cursos, de modo que se vayan fogueando, se vayan familiarizando. Por ejemplo, estos programas como el PPF, el PRM, que les toca ir a declarar habitualmente, les permite familiarizarse con el ambiente del tribunal. Entonces eso ya les va dando cierta experiencia, cierta expertise. Yo eso es lo que siempre recomiendo. Yo creo que no siempre y cuando vayas bien preparado. Si hiciste un buen informe, si vas a poder fundamentar bien tus conclusiones, si todo lo que señalaste ahí fuiste muy rigurosa con la metodología, no debieran de cuestionarte mayormente. Camila era la que dijo que levantó la manito y se le apaga el PC. Que abra nomás la... Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Camila. Mira, tengo una consulta. ¿Sí? Yo trabajo en la Oficina de Apoyo a Tribunales de Familia de la Municipalidad de Coquimbo y durante 3 años yo trabajé en esa oficina como técnico en trabajo social. En ese entonces tuvimos una reunión con la magistrada para que yo poder también emitir pericias, pero siempre con la firma de una trabajadora social, que era la encargada de la oficina. ¿Ya? En esos 3 años que estuve como técnico, habré hecho unos 150 peritajes en esos 3 años. Y después saqué el título de asistente social. Ahora Ya. tengo que presentarme por primera vez a una audiencia. Sí, todos los 5 años siempre había quedado eximida de los peritajes. Cuando me pregunten cuántos peritajes he realizado en su vida profesional, ¿también debo contabilizar los que realicé como técnico o Pero los solamente como como profesional? técnico eran supervisados por una trabajadora social y finalmente ella lo firmaba, ¿sí? Iban las 2 firmas, la Iban mía las y dos la de la firmas, asistente social. claro, pero porque el peritaje social solamente lo puede elaborar o sea, la responsabilidad la tiene el trabajador social o el asistente social. Yo señalaría que participar en este informe, ¿cierto?, con la supervisión de un trabajador social. Lo señalaría eso porque en estricto rigor se entiende que el técnico no podría realizar informe social. Puede colaborar con algunos procedimientos, pero el responsable de ese informe es el trabajador social o el asistente social. Ya, ok. Muchas gracias. Colaboraba, ¿cierto? Participaba en la elaboración, pero con la supervisión de este trabajador social o asistente social. Ya, ok. Muchas gracias. Dina, al tiro te doy la manito. Después viene Andrea Novoa que dice, cuando uno realiza un informe social por una demanda de alimento, ¿se cuenta como un informe de perito o no? Depende de cómo lo ofreció el abogado. Ya a ver, en los juicios existen distintos tipos de pruebas. Está la prueba documental, que cuando el abogado ofrece documentos, que ahí a veces son, no sé, liquidaciones de sueldo, contrato de trabajo, certificados médicos, todo lo que es documento, ¿cierto? Todo lo que es papel. Y a veces ofrecen informes sociales, pero como documento, no como peritaje. Y cuando se ofrece como prueba pericial, ahí es un peritaje. ¿Ya? Entonces tienes que ver en el acta de audiencia cómo fue ofrecido. Veo Dina y después Andrés. Dina, pregunta. Sí, con respecto a lo que mencionó Camila, los informes sociales que se pueden realizar en el área, porque yo trabajo en el área de servicio público en salud, y también me tocó hacer como técnico mucho informe social, también firmado por una trabajadora social. Exacto. Entonces,
también me sumo a lo que dice Camila. En cuanto a la experiencia, yo estoy ahora recién con un diplomado en pericia social, o sea, todavía no lo termino, pero en cuanto a la experiencia, a la expertise, cuando a uno le preguntan, entonces, como dice Camila, ¿se suma o no se suma? Tal cual lo que le dije a Camila, yo creo que lo tienes que exponer de la misma forma como lo están señalando acá, ¿cierto? Participar no me en la puedes- elaboración de peritaje, pero con la supervisión de un trabajador social, porque en estricto rigor es el trabajador social o asistente social que puede emitir peritajes sociales. O sea, el que debería. Debería, O- claro. pero no me pueden cuestionar mis informes, o sea, mi experiencia previa en relación a eso, a decirme que el trabajo que yo hacía no debería estar acreditado porque lo debería haber hecho un trabajador social. Es que en estricto rigor, Dina, independiente que tú hayas elaborado el informe, pero el profesional responsable de ese informe igual iba a ser el trabajador social. Sí, de hecho hasta Claro, lo, entonces tú puedes hasta lo señalar que declaró en un participaste, pero tribunal. tú todavía no eras profesional, no eras trabajadora social cuando, No. cuando tuviste toda esa experiencia, entonces no es lo mismo para efectos de alguien que lee estos informes. Ok. Ya, es lo mismo, voy a hacer una analogía, por ejemplo, con la educadora de párvulo, ¿no? En un Ajá. kinder, tenemos la educadora de párvulo y la técnico en párvulo, ¿cierto? Independiente que estén haciendo las mismas funciones, muchas veces están las dos trabajando con los niños, etcétera, etcétera, pero es la educadora finalmente la que firma el informe y la que se hace responsable del informe que se da a final de año a los apoderados. Sí, sí. Entonces, claro, después te pueden preguntar, si tú después estudias párvulo, te pueden preguntar cuántos años de experiencia tienes como parvularia, quizás tienes un mes, pero puedes señalar que tuviste experiencia antes como técnico, y eso igual te da experiencia laboral. Ok. Estabas ejerciendo como trabajadora social. Ya. Aprovechando el micrófono, Sí, según tu experiencia, Lorena, en tribunal, ¿qué pasa si yo como perito emito un informe escrito y tengo que defenderlo en un juicio y ese día, no sé, no pude asistir, enfermedad, por ejemplo? ¿Se invalida el peritaje? cuando, sabes que nunca me ha pasado, a ver, yo trabajo en forma particular y en la corporación, no me ha pasado como 2 veces que estuve enferma realmente y tuve que emitir certificado médico, ¿ya? Ya. Pero siempre me pasó, las 2 veces me pasó como perito institucional. Y, por ejemplo, se suspendió la audiencia, pasó algo, pero si el perito no llega y no llega nomás, pierde la prueba muchas veces, ¿cierto? Se puede dejar fuera la prueba porque el informe se incorpora mediante la declaración. Uno tiene que ser súper responsable cuando uno toma peritaje. Por ejemplo, yo en la actualidad, ya por este semestre que sigue, yo ya no voy a tomar peritajes particulares si tienen que ser con declaración, porque no me quedan días administrativos, por ejemplo, para Ya. poder presentarme a declarar. Así que en eso tenemos que ser súper cuidadosos cuando tomamos una responsabilidad, ¿cierto? Cuando asumimos el rol de perito en alguna causa. Pero Porque a eso veces se sabe. están citados a una audiencia, esa audiencia no se realiza, se suspende, después lo citan a otra, o a veces el juicio es muy largo, entonces ustedes hacen muchas partes y ustedes declaran recién en la tercera audiencia. Entonces eso lo tienen que tener presente cuando ustedes asumen el rol de perito en una causa. Pero eso no se sabe antes, o sí se sabe antes cuando yo asumo la Cuando responsabilidad. cuando tú asumes, sí, porque en el acta de audiencia viene ya. Ah, Ya ya, ok. cuando ofrecen el peritaje a ustedes ya aparece si están eximidos o no. Aclaración. Ya, Así que siempre listo. ustedes revisen el acta de audiencia cuando les ofrecen un peritaje. Ya. Muchas gracias. De nada. Andrés, la palabra a ti, Andrés Esprel, Jara. Sí, el mismo. ¿Se escucha? Te escuchamos súper bien. Ok. Me surgió una confusión, la verdad, relacionada sobre las preguntas de acreditación que van, si- por lo que ha mencionado hasta ahora, como que van más directas hacia la persona que la emite, sobre sus datos, más que quizás por el peritaje que Sí, hizo. todavía no llegamos a la declaración de peritaje, estamos en las preguntas de acreditación, que es una parte de cuando ustedes van a comparecer al tribunal. Ah, ok. ¿Ya? Recuerda que tú llegas primero, cuando te hacen entrar a la sala, vamos a ponernos en el tiempo cuando uno iba presencial, ¿no? Uno entra a la sala del tribunal, te hacen tomar asiento muchas veces y te preguntan tus datos, nombre, root, a veces te preguntan la edad, el estado civil, otras veces no, domicilio, ¿cierto? Y la profesión. Y después te hacen jurar o prometer que vas a decir la verdad, que no vas a tergiversar ni omitir información, y ahí tú tienes que jurar o prometer. Y después vienen estas preguntas de acreditación, que como señalé, no siempre se realizan. Hay a veces abogados que no realizan preguntas, pero también les puede pasar que hay abogados que sí les realizan muchas preguntas, ya sea para lucir el currículum de ustedes,
dejar en evidencia que son personas muy expertas, muy preparadas, como también para poder dejar en evidencia que quizás no cuentan con tanta preparación. Va a depender ahí del abogado. Y entonces, sumando a eso, la otra pregunta es que como las compañeras anteriores habían mencionado sobre su experiencia, Ujú. quizás como técnico, y ahora, si ellos contestan de esa manera, ¿qué tan a favor o en contra jugaría la respuesta? ¿O depende del abogado y cómo haga la pregunta? Va a depender de cómo ustedes lo plantean, va a depender de cómo el abogado también realice la pregunta y cómo lo pueda valorar. Ahí yo no les puedo decir cuándo porque va a depender, es muy relativo. Quizás alguna persona Ok. diga, bueno, sí, realmente esta profesional sí, entonces ya se maneja, aunque antes estaba como técnico, se maneja. Como también puede ser que alguien diga, pero ¿cómo estaba haciendo peritaje si no era trabajadora social? Va a depender, pero lo importante es ser muy claro para exponer, porque yo entiendo, aunque de acuerdo a mi opinión no debiera de ser así, pero entiendo que muchas veces en algunas instituciones, ¿cierto?, los técnicos realizan parte importante del peritaje, pero como señalé antes, finalmente el profesional que se hace responsable de lo que va en ese peritaje. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Solange y Andrea quieren preguntar, pero quiero primero leer algo que está acá, que dice... ¿Cuál es la diferencia del informe social al perito? Yo incluí toda la evidencia, pero no tengo claro cómo lo presentó el abogado. Por eso es importante cuando ustedes van a elaborar un informe, lean el acta de audiencia o pregúntenle bien al abogado si es un informe que lo van a presentar como documental o en calidad de perito. Sabina dice, cuando presentaba informe en OPD como alumna en práctica, me presentaba como técnico judicial universitario en calidad de alumna en práctica de la Universidad de Los Lagos con supervisión de abogado de la OPD. Sí, Sabina, pero la OPD no hace peritajes, entonces otra la calidad de los informes, no me refiero a calidad en cuanto a menor o mayor calidad, sino que es otro tipo de informes que ellos emiten. Elizabeth Roja, tengo una pregunta técnica, entonces uno puede hacer peritos particulares, me refiero a peritajes particulares institucionales, hay instituciones que realizan peritaje, el Servicio Médico Legal, las corporaciones de asistencia judicial, por ejemplo, realizan peritaje. En algunas oportunidades también se les piden a algunos municipios que elaboren peritajes también. Y uno también puede realizar peritaje como profesional en forma particular en el ejercicio libre de la profesión. No son tantas las instituciones que realizan peritaje, lo que sí a muchas instituciones se les piden informes, a la OPD se les pide informe, a la escuela, a veces a los centros de salud, pero no a todos se les pide informe en calidad de peritaje. Dina, no sé si se quedó la manito arriba o quieres hacer otra pregunta. Después viene Solange. Se me quedó la mano arriba. Gracias. De nada. Solange, pareja. Hola, buenas tardes a Buenas todos tardes. y a la profesora. Animada. Yo soy estudiante de último año de trabajo social, salgo ¿Ya? ahora este mes. Me gusta mucho la temática, pero quería hacer una consulta en relación al cobro del peritaje. Por ejemplo, si alguien está haciendo un peritaje, ¿podría responderle al abogado que realiza la pregunta, eso crea entre mi cliente y yo? ¿O obligatoriamente tengo que decir, por ejemplo, cobré tanto dinero por este peritaje? Como pienso yo, como para que no se desacredite el trabajo realizado por el profesional. No se debiera desacreditar el trabajo y tú debieras de decir cuánto es lo que cobraste. No es un secreto de Estado el tema de los cobros. Si es un peritaje particular, se entiende que el perito cobra. Ah, ya. Voy a continuar avanzando. Si hay más dudas, me van preguntando. La idea es que no se queden con ninguna duda. Y acá, al momento de estructurar la presentación del peritaje, ¿qué es lo que se debe tener presente? Ustedes van a exponer su informe, pero lo que nunca deben de perder de vista son los puntos de prueba de este peritaje. ¿Cuáles son los hechos que se quieren aprobar? Cuando ustedes revisan un acta de audiencia, que uno esperaría que la puedan revisar previo a aceptar el rol de perito, el cargo de perito, en el acta de audiencia aparece cuáles son los hechos que se quieren probar en esta causa. Ya, por ejemplo, una medida de protección, muchas veces el hecho de probar es saber si el niño efectivamente se ha visto expuesto, por ejemplo, a alguna vulneración de derechos. O en una causa de alimento, por ejemplo, a veces conocer, ¿cierto?, las capacidades económicas de las partes, el demandante, el demandado, y conocer las necesidades del niño de la causa, ¿no? Si pedí, por ejemplo, yo si pido alimentos para un hijo mío, es conocer cuáles son las necesidades y gastos que tiene este niño. No tienen que perder de vista nunca cuáles son los hechos a probar en el juicio, cuál es el objeto del juicio. Porque a veces también pasa que
el objeto del juicio, por ejemplo, una causa de alimento, y hay colegas que empiezan a darle mucho énfasis al tema de, no sé, la dinámica familiar, competencias parentales, cuando son temas que no tienen relevancia en ese tipo de causa. En alimento lo que importa muchas veces es el tema económico, más bien, ya las capacidades económicas, las necesidades. No es tanto cómo se llevan las partes de la casa, cómo se dan las dinámicas familiares. Entonces, no tenemos que perder de vista eso, los puntos de prueba. La materia de la causa está súper relacionado. ¿De qué es lo que es esta causa? ¿De alimentos? ¿De divorcio? ¿Divorcio con compensación económica? ¿Es de violencia intrafamiliar? ¿Es una medida de protección? Porque eso nos da luz a qué es lo que le tenemos que dar más énfasis al momento de exponer. Si yo voy por una causa de alimento a exponer, es súper relevante que yo exponga respecto a los ingresos económicos de la parte. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad económica? ¿Cuál es el patrimonio de esta persona? ¿Cuáles son los gastos principales que tiene? Si me toca hacerle el informe a la persona que está pidiendo alimentos para un hijo, entonces este niño, por ejemplo, ¿cuáles son los principales gastos que tiene? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene alguna condición que le genera gastos adicionales? Este niño, por ejemplo, no sé, tiene condición del espectro autista. Ok, ¿cuáles son las terapias que requiere, los apoyos? Tener conocimiento, a ver, esto está en el GES, esto hoy día lo cubre el sistema público, le pueden hacer esas preguntas y tienen que estar preparados. ¿Cuáles son los gastos que tienen las terapias? ¿O no está con terapia? ¿No está con terapia por qué? Porque no tiene dinero, por ejemplo, no hay dinero para cubrir. Ya, entonces, pero por lo menos tener una cotización a mano para saber cuánto serían los valores de esas terapias. No sé, este niño requeriría ir toda la semana, por ejemplo, al terapeuta ocupacional y al fonoaudiólogo. ¿Cuál sería el valor de esas atenciones, por ejemplo? Son elementos que ustedes deberían de tener y conocer y manejar. ¿Y qué fue lo que les solicitaron a ustedes? Porque, por ejemplo, antes de dar la palabra, en causas de cuidado personal, puede ser que a ustedes les pidan un informe social, pero también puede ser que le pidan un informe psicosocial. Hay informes que se piden en dupla, con énfasis en competencias parentales, o también puede ser que se le pida un informe socioeconómico. Entonces tienen que tener claro qué fue lo que se les solicitó a ustedes específicamente, para que de esa forma puedan estructurar la declaración de su informe. Hay dos manitos levantadas, pero no logro ver de quiénes son. No sé si alguno puede abrir micrófono porque no logro ver. Victoria, ¿puede ser Manríquez? ¿Hay una manito levantada? ¿Yo? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Ya, yo le quería hacer una consulta. Por ejemplo, si se quiere sobre un caso de visita, o sea, ¿cómo se llama esto? Relación directa y regular. No, cuando los papás demandan por visitas por los hijos. Esa relación directa y regular, así se llama. Ya, ahí, ¿qué se considera como para que alguien gane el juicio? Como las pruebas de... Ustedes acá es importante que se fijen en lo que le pidieron a ustedes. ¿Ya? A veces, por ejemplo, a mí han ofrecido un informe mío y me están pidiendo que haga informe del papá, por ejemplo, que está pidiendo esta visita, y me señalan ahí que es con énfasis en el tema habitacional. Todavía los trabajadores sociales no asocian mucho con el tema habitacional, el de visitadora social. Entonces ahí el énfasis, lo que se le pide que uno le dé mayor importancia al tema habitacional. ¿Ya? Si hay espacios habilitados para recibir al niño, quiénes más viven en esa casa, si hay apoyo del resto de la casa, por ejemplo. Supongamos que este papá vive en calidad llegado a la casa de sus papás, de los abuelos del niño. ¿Están de acuerdo estos abuelos con recibir a este niño? ¿Cómo se organiza la vivienda, por ejemplo, para los días que va a recibir al niño, etcétera? Ya, pero por ejemplo, si el niño, el menor no quiere ir por ejemplo, de visita donde su papá. Victoria, aquí tenemos que tener ojo que es lo que se nos pidió y a quién estamos peritando. Ya, si me pidieron un informe del papá del niño, que se llama Juan Pérez, yo evalúo las condiciones de Juan Pérez. Yo no entrevisto yo al niño. A mí me pidieron conocer cuáles son las condiciones de Juan Pérez. Entonces yo en el informe de todas las condiciones de Juan Pérez, y ahí el tribunal verá si va a citar al niño audiencia confidencial, o quizás hay un informe de un psicólogo que entrevistó al niño. Esos son elementos que tú te dedicas a lo que a ti se te pidió. Te pidieron conocer las condiciones habitacionales de Juan Pérez y tú das respuesta a eso. Ya. Esa era mi duda. Sin perjuicio que los informes sociales ustedes saben que llevan otros elementos más, aunque diga con énfasis habitacional, uno igual pone antecedentes de la historia social, ciertos elementos que tienen que ver con el tema económico, etc. Ya, muchas gracias. Súper. Andrea Novoa, tu manito levantada. Sí, lo que pasa es que, mira, a mí todavía no me queda como totalmente claro
Ya porque cuando yo realicé el informe social, como yo te comentaba, ya porque yo en el informe social yo adjunté las evidencias del caso. Pero lo que yo voy, ¿cuál es la diferencia de un informe social a un informe de perito? O sea, ¿cómo saber cuál es cuál? No sé si me explico. El informe pericial es cuando es ofrecido como peritaje en un juicio. Eso, no es que tenga un formato distinto, el mismo informe con las mismas características, el abogado lo puede ofrecer como documento y va a ser una prueba documental, pero ese mismo informe, si lo ofreció como peritaje, va a ser un peritaje. Ya, de mi niña, muchas gracias. En el acta de audiencia tiene que estar ofrecido como prueba pericial, y ahí tiene carácter de peritaje. Es eso. Paula, me imagino que es Paulina. Sí, Paula. Hola. Hola. Mira, tengo dos cosas. Ya, una, que desde mi experiencia, porque yo a veces trabajo como consejero técnico suplente, ¿ya? Entonces, a los ojos de los magistrados, es muy distinto la experiencia profesional, propiamente tal, como la categoría perito. Ya, o sea, es un poco como para hacer la diferencia. No todos los profesionales son peritos del área. Exacto. Es súper importante porque, bueno, a raíz de todas las dudas que yo he estado escuchando, de repente igual es bueno que las personas a lo mejor que tienen un poquito menos de años en la red o relacionados con el ámbito que estamos viendo ahora, surgen como todas estas dudas. Pero no todos los profesionales son peritos. Y la otra duda que tengo, Lorena, y va derechamente, porque además yo estoy habilitada como perito de la Corte, ya entonces peritajes particulares, pero quería consultarte a ti, porque yo en peritajes particulares tengo un poco menos experiencia. Sí, en otros ámbitos de peritajes, pero de la red de los DAM, no sé si lo has escuchado, sí. Pero he llevado muchos años. Y mi duda es, si tú dentro de tu experiencia has realizado peritajes, pero solamente habitacionales, porque a mí me han contactado, o me contactaron en una oportunidad, que era solamente pronunciarme respecto a la habitabilidad, pero el requirente estaba obligando a la parte demandada a que me facilitara la visita. ¿Se entiende? Ahora, yo le expliqué... Tu parte pedía informe de habitabilidad de la otra parte. Claro. La parte que te contrataba a ti pedía que le hiciera informe a la otra parte, ¿sí? Claro, pero yo le hacía la consulta si lo que él requería era un informe socioeconómico en donde yo me pronunciara respecto a la habitabilidad, obviamente, pero la abogada me hablaba mucho del tema de no, que era un peritaje solo de habitabilidad. Entonces, eso me quedó mucho la duda porque yo dentro de todos los informes que he realizado nunca me había tocado de habitabilidad propiamente tal, sino que socioeconómico. Entonces, nunca me han pedido un informe de habitabilidad. Lo que sí me han pedido es lo que yo señalaba recién, que es informe social con énfasis en lo habitacional. Sí, a mí está mucho más detallado, pero nunca, por lo menos no tengo la experiencia, ni me ha tocado ver tampoco, porque siempre reviso las causas completas en las que me toca participar, entonces reviso habitualmente el peritaje de la otra parte también. Nunca me ha tocado ver que se pida un informe habitacional, sino que siempre... A veces hay abogados que lo ofrecen como socio habitacional y piden que se les dé mucho énfasis en el tema del tema de vivienda, pero siempre con todos los otros elementos que lleva el informe social nuestro. Pero no, nunca he visto la verdad, nunca me llamó mucho la atención porque yo por lo menos lo que siempre he hecho, lo más común son estos socioeconómicos, obviamente que no hace así en los ámbitos económicos o de habitabilidad, pero un informe de habitabilidad propiamente tal me llamó mucho la atención. Ahora, también es importante algo que plantea un jurista, no recuerdo, no sé si era Mauricio Duque u otro, que es conocido, pero hablaba que muchas veces el perito también tiene una labor pedagógica, ¿no? Entonces a veces uno también le tiene que explicar a los abogados que nosotros hacemos un informe que es mucho más integral, irle explicando un poco lo que podemos también nosotros realizar, que no solamente es el tema de la casa, ¿cierto? También es importante conocer el contexto, la organización doméstica, el entorno, etcétera.
A veces puede ser que la casa esté en súper buenas condiciones, pero quizás este papá o esta mamá o este abuelo, este tío que están pidiendo cuidado o relación directa y regular, quizás no cuentan con todas las condiciones. O a veces quizás la casa no está en tan buenas condiciones, pero sí existen ciertos muchos factores protectores, sí hay competencias, sí hay habilidades en ese grupo familiar. Entonces yo creo que también ahí tenemos que cumplir ese rol, pero así como tan específico que sea solo habitacional, nunca se me ha pedido, Pau. Y qué bueno lo que señalaste, aunque se escapa un poco, pero tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando. Obviamente no todos los profesionales, incluso aunque hayan realizado un par de peritajes, no siempre el tribunal los considera de inmediato como peritos. Sí, Colegas míos, en honor al tiempo, les voy a pedir que avancemos un poquito, a ver si se van despejando alguna duda con las láminas, porque no quiero extenderme tanto, para que puedan después al final quizás realizar todas las preguntas, ¿les parece? Para que no se nos vaya el tiempo, que yo no tengo problema, tengo tiempo para hablar, pero la idea es que avancemos un poco, porque quizá hay cosas que las podamos resolver en las láminas que vienen y después me realizan todas las preguntas que quieran, ¿ya? Entonces hablábamos que el momento estructural de la presentación, entonces muy presente lo que son los puntos de prueba, la materia de la causa y qué fue lo que le pidieron a ustedes. Por ejemplo, como decía Pau, en una causa puede ser que le hayan pedido un informe de habitabilidad o un informe social con énfasis en lo habitacional, como puede ser que a otro colega le hayan pedido un informe social con énfasis en evaluación de competencia parental. Entonces va a depender mucho, ¿ya? No es llegar y que uno diga lo que a uno le parezca hacer, sino que ceñirse a lo que pidió el tribunal o lo que ofreció el abogado. Yo a veces he visto en algunos grupos que cuando alguien dice, me pidieron hacer un informe social, ¿en qué me tengo que fijar? Y nos falta quien dice, pero a ver, ¿de qué materia? Cuidado personal. Ah, no, que ahí tienes que hacer un informe de competencia parental. No necesariamente, no siempre se nos pide ese tipo de informe. Acá, antes de avanzar, es importante, no lo señalo acá, pero cuando ustedes exponen, es importante que primero señalen la metodología, porque finalmente es lo que le da la base científica, ¿no? Lo que le da sustento al informe, cuál fue la metodología empleada, las técnicas que emplearon, los principales antecedentes que recopilaron y finalmente dan su opinión profesional y la fundamentan. De esa forma uno debiera estructurar. Pero ¿a cuál información le van a dar énfasis? A la que tiene que ver con los puntos de prueba, a la que tiene que ver con la materia de la causa y a lo que tiene que ver con lo que ustedes solicitaron. Algunos consejos para enfrentar el interrogatorio que cuando les realizan preguntas, tienen que estar seguros, serenos. Igual que cuando ustedes van al médico, si ustedes le hacen preguntas al médico y el médico ustedes lo encuentran que duda cada vez y lo encuentran muy inseguro, no les va a dar confianza, ¿cierto? Si yo voy al médico porque, no sé, estoy con una rinitis terrible y el médico me habla dudoso, lo más probable es que yo prefiera una segunda opinión, no me va a dar confianza este médico. Pero si el médico me habla bien seguro y me expone, me explica bien, obviamente me voy a ir tranquila y con toda la seguridad. Lo mismo pasa acá. Ya es importante que el perito sea muy seguro para exponer, que sea claro en su posición. El perito, como dije antes, tiene una función también pedagógica, ¿no? El juez no tiene por qué saber de ciertas cosas. El juez no tiene por qué saber de las necesidades de Maslow, por ejemplo. El juez no tiene por qué saber de apego, de vínculo, pero eso ustedes lo pueden explicar con palabras simples. No tienen por qué ser coloquiales, pero sí palabras que se entiendan. Podemos usar lenguaje técnico, pero tiene que ser entendible. O tenemos que explicarlo bien. Si vamos a ocupar ciertos conceptos que no son entendidos por todos, los tenemos que explicar. Alguna vez, por ejemplo, una colega usaba mucho el término de privación sociocultural. Si lo va a ocupar mucho, tiene que saber explicarlo también para que todos entiendan lo mismo. Si vamos a hablar de hacinamiento, vamos a tener que explicar cuándo consideramos que existe, por ejemplo, hacinamiento. Tenemos que tener la capacidad para poder fundamentar los antecedentes que estamos entregando y las opiniones. ¿De dónde salieron esos antecedentes? ¿Son solo autorreporte, por ejemplo? ¿Tuve documentación a la vista? Eso es importante señalarlo. Cuando yo doy mi opinión final, también es importante que yo pueda aclarar estas opiniones en qué se basan. ¿Se basan en lo que a mí me parece o se basa respecto a ciertas teorías que he leído, a ciertos conocimientos que manejo, a ciertos enfoques en los cuales yo me baso y los considero al momento de dar mi opinión? Y tengo que demostrar objetividad e imparcialidad. Aquí no se trata que el informe sea para favorecer a la parte que me contrató, ¿cierto? Que estoy dando este informe para favorecer a como de lugar y solamente voy a dar los antecedentes que favorezcan a esta parte para que esta parte gane el juicio. Sino que al revés, o sea, no al revés, sino que lo que yo tengo que hacer es dar cuenta de una situación, transparentar una situación, ¿cierto? De modo que el juez cuente con todos los elementos necesarios suficientes
para poder efectivamente, ¿cierto?, dictar una sentencia de forma justa, contando con todos los elementos, con todos los antecedentes para ello. De esa forma yo por lo menos entiendo el peritaje. Yo no entiendo el peritaje que si me contratan para hacer un informe entera Novoa, yo solamente incorpore los elementos que la favorezcan a ella para que ella haga el juicio. Yo entiendo que me contratan para hacer un informe entera Novoa, para yo dar todos los elementos necesarios y transparentar la situación de ella, de modo que al juez le quede claro cuál es la situación y que cuente con todos los elementos para que él pueda resolver. Errores frecuentes que tenemos cuando vamos a declarar. Las preguntas ambiguas, respuestas ambiguas e inespecíficas. Cuando se responde no se dice nada. Así como los políticos. ¿Has visto los programas de políticos cuando ellos contestan y a veces no contestan nunca lo que les están preguntando? Eso es lo peor que podemos hacer. Mejor decir que no manejamos la información o que no lo sabemos. Pero no empezar a chamullar o irnos por las ramas, sacar otros temas, porque eso es muy notorio. Yo siempre hago la analogía con los políticos, ¿no? Cuando les preguntan algo y empiezan a responder cualquier otra cosa, menos lo que se les está preguntando. Uso del lenguaje inentendible, cuando usamos conceptos que no todos manejan. En el tribunal la mayoría son abogados, ¿cierto? Las partes que van a estar ahí en la sala de audiencia, ¿no? El juez es abogado, las partes son abogados, y en algunas causas va probablemente participar el consejero técnico, que ahí se van a encontrar ya sea con un colega o con un psicólogo. Pero tienen que ser un lenguaje que se entienda. La falta de solidez metodológica, cuando a veces no se sabe explicar o defender o fundamentar por qué utilizamos estas técnicas y no otras. ¿Por qué ocupamos este instrumento? A ver, ocupamos un instrumento X, ¿por qué lo estamos ocupando? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la confiabilidad de ese instrumento? En un tiempo todo el mundo quería ocupar el NSFAS, por ejemplo, y a veces había causas las cuales realmente no sé si el NSFAS era de tanta utilidad. Y cuando se les empezaba a preguntar por qué ocupaban ese instrumento, había peritos que no sabían responder. O cuál era el objetivo de ese instrumento, por ejemplo. ¿Cuál es la confiabilidad? ¿Está validado en Chile? Etcétera. Cuando vamos a ocupar instrumentos, es importante que los manejemos bien. También aquí vemos el tema de los documentos, pero están hablando de otra cosa de los documentos, pero también, por ejemplo, ¿qué documentos tuvieron a la lista para poder elaborar el informe? ¿Tuvieron documentos? Si yo digo que la señora, no sé, Andrea, tiene problemas de diabética, ¿tuve algún documento, certificado médico, carnet de control, etcétera? Eso también es importante que lo tengan muy claro. Uso de errores frecuentes, uso de términos y conceptos que no son de manejo del perito. A veces usamos muchos conceptos que estamos súper acostumbrados a ocuparlos, pero no sabemos definirlos. A veces hay colegas que le han preguntado, ya, pero de acuerdo a lo que usted señala, defina el concepto allegado, por ejemplo. Nosotros lo ocupamos mucho, pero a veces hay colegas que no saben explicar después. Ustedes tienen que estar claros que todos los conceptos que ocupan tienen que ser capaces de poder explicarlos. Hacinamiento, a ver, ¿a qué se refiere usted con hacinamiento? Nosotros ocupamos muy seguido ese concepto, pero a veces no se sabe explicar. Competencia parental, lo he ocupado bastante durante la declaración. ¿A qué se refiere con competencia parental? Y créanme que hay profesionales que no saben dar respuesta, no saben explicar esos conceptos. Entonces, conceptos que ustedes ocupen, tienen que saber explicarlo. Si no lo saben, como dice Einstein, si no lo saben explicar en fácil, es que tampoco lo están entendiendo ustedes. Otro error, entregar información que no se maneja, cuando a veces, y todos hemos caído alguna vez en eso, en empezar a tratar de dar más información en áreas que no son de competencia nuestra, ¿ya? O información que nosotros no manejamos y que no queremos quedar como que no sabemos. Es mejor decir que no se maneja la información a empezar a entregar información errónea. Y la falta de objetividad que se nota mucho cuando el perito hace el informe para favorecer a la parte. Eso es muy notorio. Hasta acá, y ahora sí voy a contestar las preguntas, porque esto era como lo principal que me interesaba exponer. Voy a leer algunas preguntitas y veo que todavía hay unas manitos arriba. A ver, Maritza preguntó si van a dar la certificación. Sí, lo de las cortes de apelaciones. El año pasado fue el llamado, así que ahora hay que esperar hasta el próximo año. Lo que se pide es certificado de título, certificado de antecedente, un currículum que ellos mismos entregan el formato, unas cartas que hay que llenar, una foto, y con eso ustedes ya postulan. No exigen tener ningún diplomado en particular, pero, porque sería mentira decir, no, tienen que tener el diplomado en peritaje, no se pide. Pero siempre les recomiendo, si tienen la posibilidad de hacer algún diplomado, algún curso, háganlo porque les va a servir siempre, ¿ya? No estoy haciendo propaganda de nadie en particular, hay un montón en el mercado. Hoy día se ofrecen muchos cursos, y si pueden tomar cursos referidos a peritaje, cursos que tienen que ver con el tema de competencias parentales, a los que les gusta la materia de familia,
el tema de trauma complejo también. Hay hartas temáticas que están relacionadas con familia. Tómelo porque todo les va a sumar, nada les va a restar, así que se lo pueden tomar súper bien. Piden 5 años de experiencia con el título profesional, 5 años de experiencia. ¿Ya? Veo que aquí alguien preguntó algo antes de dar las manitos. Dice, para un peritaje socioeconómico, ¿solo debemos subir el informe final o es necesario adjuntar la documentación? Tienen que adjuntar la documentación, ¿ya? No sé si todos los tribunales lo exigen, pero por lo menos los tribunales con los que a mí me toca habitualmente trabajar lo piden. Así que siempre subir toda la documentación que se tuvo a la vista se tiene que anexar también. Y alguna vez una jueza me dio como consejo siempre anexar igual mi certificado de título. Así que siempre va anexado con mi informe. Jenny dice, profe, el diplomado para postular a la corte debe tener una cantidad de horas. Jenny, no se exige ningún diplomado en particular. Ya no es exigencia. Yo tengo colegas que no tienen diplomado y que están inscritos en la Corte de Apelaciones. Pero si tienes la posibilidad de postular de hacer un diplomado, hazlo. Yo siempre digo, si tienen la posibilidad de estudiar, estudien, tomen. Hay un montón de cursos, un montón de diplomados. ADIPA tiene, por ejemplo, un diplomado en peritaje psicosocial que es súper bueno. Y hay un montón de cursos más que también les pueden servir. Y hay otras instituciones, universidades o TEC que también realizan. ¿Ya? Sí, hay un diplomado acá que es para perito en el área penal y familia. Así que si lo pueden tomar, maravilloso. Aunque ya está, me imagino que lo irán a repetir el próximo año. Macarena Maritza. Macarena Salazar, la escucho. Hola. Hola. No, solo quería aportar de hace un rato que escuché que pedían si es que eran distintos los de vivienda y todo eso, por lo que yo conozco de mis colegas, porque yo soy trabajadora social. Y yo siempre me han mencionado que, porque yo nunca he hecho uno de perito, que es importante detallar todas las áreas del informe, porque en la corte, ¿cómo le dicen? Ahí se me fue. Solicitan que sean específicos. Y siempre que uno escribe un informe tiene que trabajar las palabras, o sea, saber a qué se refiere. Eso. Sí, tiene que ser todo muy, muy, muy clarito, sí es verdad. Sí. Muy claro para que puedan. Acá, antes de dar gracias Macarena por tu aporte, antes de dar la palabra, porque vi que alguien más levantó la mano, Gabriela pregunta algo que hoy lo que suelen preguntar, y debe ser licenciado en trabajo social, la Corte no lo exige. Ya hay muchos profesionales también, colegas que están inscritos en la Corte que no tienen el grado licenciado, porque también he escuchado de esto, hay colegas que alguna vez en esta misma instancia me decían, yo nunca me quise inscribir porque pensé que lo exigían. La Corte no exige el grado de licenciado para poder estar inscrito como perito, sino que piden el título profesional. Ahora, consejo mío de Lorena Carmona, asistente social, si tienen la opción, si usted, quien estudió en un instituto profesional, tiene la opción de sacar la licenciatura, hágalo. ¿Ya? Antes de hacer diplomado, antes de hacer curso, saque la licenciatura, porque si de repente le pueden hacer preguntas de acreditación y pueden sentirse ustedes inseguros con eso. Entonces, mejor que realicen la licenciatura siempre. El valor de peritaje versus la cantidad de veces a las que debes conectarte para declarar. Ya, yo en mi caso cobro por declaración, por citación. Me toque o no me toque declarar, lo cobro igual, pero eso yo lo hago sí. No todo el mundo lo hace de la misma forma. Eso queda a criterio de cada uno. Solant dice, profesora, una consulta, si me gustaría dedicarme a esto, ¿en qué me recomendaría trabajar para comenzar a generar mis 5 años de experiencia? Siento que los programas de, por ejemplo, como Pau dijo, trabajó en un DAM. El DAM da mucho training, por ejemplo, con el tema de los peritajes, aunque en un tema bien acotado, que tiene que ver con las medidas de protección, porque a veces también pasa que los colegas de DAM empiezan a hacer los informes de todas las materias como que fueran medidas de protección, teniendo claro que es en un ámbito específico, pero les da harto training con el tema de redactar informes. Si pueden trabajar o en cualquier programa del Servicio Mejor Niñez también, porque los hace familiarizarse con todo el tema de los tribunales, o en un centro de la mujer, en una oficina que tenga que ver con temas de violencia, en un municipio, ahí donde tenemos que hacer o generar bastante informe. Si tienen esa posibilidad, les va a ayudar mucho después. Si tienen la opción de trabajar en una corporación, pero me parece que la corporación igual pide también como 5 años de experiencia laboral. Pero, por ejemplo, las corporaciones de asistencia judicial también se realiza tu informe. También es buena escuela, uno aprende bastante y trabaja mucho con abogados directamente, entonces también les ayuda bastante.
Nicole pregunta algún libro que esté actualizado con respecto a la temática. Hay un libro que se llama La prueba pericial de Mauricio Duste, que es un abogado, si bien está orientado al tema penal, pero les ayuda bastante también. Ya está, me parece que está por ahí en PDF, así que se lo pueden obtener. Hay otro de peritaje, que no me acuerdo ahora el autor. Ay, no se los voy a caer de viento. En algún momento lo voy a señalar, porque no me acuerdo ahora el autor, pero que es un chileno. Que también, Iván Cisternas, tiene también un curso, un libro de peritaje. Iván Cisternas también, búsquenlo. Él de hecho hace docencia, me parece que es profesor de la Academia de Humanismo Cristiano, no estoy 100% segura, pero tiene tiene el libro, está en PDF, me parece que anda por las redes, o cómprelo también si puede, no creo que sea tan caro. También es muy buen libro. Jessica levantó la manito. Hola, sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Mira, quería consultar a la hora de exponer en el tribunal. Bueno, yo sé que se están haciendo de forma online, ¿cierto? Las audiencias, entonces uno puede tener una ayuda de memoria, puede tener abierto el informe, se puede dar con la tecnología. Pero a la hora de exponer el informe se puede leer, o sea, de igual de forma lúdica y todo, pero se tiene que dar por completo el informe o hay algunas partes que uno puede pedir, por ejemplo, al juez saltarse esa parte. Por ejemplo, la individualización de las partes. Yo, Jessica, yo el informe lo expongo igual que cuando uno exponía un trabajo en la U. Ya. No lo leo, lo expongo como quien está disertando y expongo lo principal. Nunca he tenido dificultad. Ahora, yo tengo, en general, me considero una persona con buena memoria, por lo cual no me apoyo mucho en el documento, ¿ya? Ya. Hoy día con el tema de que uno no está en vivo, o sea, no está en persona, nadie ve lo que tienes al lado. Yo acá, por ejemplo, tengo mi taza, no me la ven. Pero me ha pasado una vez, en toda la pandemia, que hay un juez que me hizo hacer un planeo del lugar donde yo estaba y no me permitió tener nada encima de la mesa. Ahora, yo lo consideré igual que era como, sí, daba como igual, porque yo podría haber tenido el informe abierto en el computador, y después no habría sabido, ¿ya? Pero una sola vez. Ahora, en vivo, yo sé que hay jueces que no permiten tener el documento encima de la mesa, entonces uno se debiera aprender lo principal. Y lo principal... A mí, en lo personal, no me ha pasado, pero por ejemplo, tengo colegas que me han dicho que hay jueces que no han permitido tener el documento en la mesa. Yo siempre he entrado con mi informe impreso y lo dejo encima de la mesa, pero no lo estoy mirando, la verdad. A veces para alguna cosa muy puntual lo he mirado, pero en general es como quien está disertando, como quien da para dar una prueba oral, así yo expongo el informe. Porque en una primera parte del informe inicia, ¿cierto?, con la identificación de la persona. Entonces, sí, pero yo por lo menos no doy todos los datos, no empiezo a dar el nacimiento, no, doy lo principal. Si por ejemplo ya doña Jessica Cayulao, no sé, casada, de 37 años de edad, se desempeña como, no sé, como cajera de supermercado y sigo con el informe. Perfecto. No hago porque se supone que para eso está el documento también, todas las partes tuvieron acceso al documento. Claro. Yo me voy como a lo principal, pero siempre traten de no empezar a leer el informe, eso no se debiera de hacer. Antes de levantar las tres manitos, dicen que es mejor obtener la licenciatura cuando uno es titulada del instituto o es mejor un diplomado. Andrea, yo siempre recomiendo licenciatura y después sigan con el diplomado. Y alguien había preguntado algo antes. La inscripción son 5 años y te vas a inscribir como perito, trabajador social, son 5 años como trabajadora social. ¿Ya? Corre desde que tienes el título profesional. Sabina Álvarez Mancilla. Levantó su manito, de aquí la veo. Sí, hola. Ahora puse la cámara un rato, aunque hay harto ruido ambiente en la casa. No te preocupes, estamos todos iguales. Yo tengo un perro por acá dando vueltas. Mira, tengo una consulta y más que nada, bueno, ya he hecho 2 cursos con ADIPA. Me ha encantado la plataforma, la red que se está generando, que es súper práctica, rápida para actualizarse. De profesión soy técnico judicial, pero la vida me hizo hacer mi práctica profesional en una oficina de protección de derechos y desde ahí como que descubrí esa vocación social y me gustaría estudiar a futuro trabajo social. La pregunta que tengo es, ¿qué pasa con estos informes sociales? Porque los veo desde fuera, ¿no? Por lo general, dependiendo de la profesional, puedo participar y si no, no. Pero, ¿qué pasa cuando en la realidad
tú ves que, claro, no hay metros cuadrados en la familia o no están como las infraestructuras, pero ves que el tema emocional o socioafectivo o eso como que hay una vinculación tal que en el fondo, ¿cómo hacer ese balance a la hora de generar, cómo se hace ese balance cuando se genera ese informe? Es siempre como frío y práctico de acuerdo a la realidad como de la comodidad que tiene en este caso, no sé, un niño, una niña, se puede argumentar, por ejemplo, no sé, si la señora X no tiene todo lo que debiese tener, pero no sé, el apego con el niño o la niña, el amor, el respeto, el cuidado, todo eso está. Pero hay otras cosas que no las tienen, no sé. Tú ahí tienes que evaluar como profesional si están las condiciones para que, si esa persona, si se pidió evaluar a la señora Sabina Álvarez y las condiciones habitacionales tú consideras que no son las óptimas, pero son aceptables, por ejemplo, para que pueda vivir un niño ahí o no. Ahí tú tienes que sopesar eso. Ya, uno puede señalar, yo a veces he hecho informes que efectivamente las condiciones no son las óptimas, pero sí hay un mínimo, ¿cierto? Para que ese niño pudiese, o en otros casos, ¿ya? En general, ahora, lo que nos dice la experiencia, voy a hablar como de la práctica, lo que me toca ver y quizá alguno acá. Cuando las familias son muy movilizadas, generalmente de alguna forma, como que logran subsanar el tema habitacional, ¿ya? De alguna forma se consiguen, se movilizan para contar con condiciones, quizás no una mansión la que tienen, pero sí con condiciones mínimas, ¿cierto? Para poder tener el cuidado de un niño o una niña. Ya, mira, porque, por ejemplo, me recuerdo muy bien un caso en mi práctica acompañando a la dupla de la OPD, y claro, pues, o sea, yo veía a esta mamá joven, de 21 años, con su niñita de 3 años, y el tema ahí emana del colegio como el tema de la negligencia en cuanto a higiene, como el tema de la ropa, como cosas que a mi juicio en ese entonces veía yo que esa madre estaba haciendo todo por ser lo mejor, y la vinculación con su hija era bien Son óptima. todos elementos que tienes que considerar, si la familia se moviliza, escapa igual un poco a lo que estamos viendo, porque esto es principalmente cuando uno va a declarar al tribunal, ¿ya? Hay cursos que son específicos que es para poder elaborar el informe, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los parámetros, los criterios que debiéramos de usar? Pero uno debiera de considerar el todo, ¿cierto? No solamente la casa pelada, sino que las personas que viven, cómo se movilizan, cómo protegen a esta niña, cómo despliegan sus capacidades, etc. Claro, porque en este caso, por ejemplo, estamos hablando de unas islas, pues, islas muy alejadas, donde en sí, siquiera yo que estoy en la isla grande, entre comillas, cuesta a veces como conseguir ciertas cosas, a ellos les cuesta 2 o 3 veces más. De hecho, en este periodo de invierno, por ejemplo, abastecerse incluso a veces hasta de comida es como, si no lo prevés, el mal clima te puede dejar crítica, por Y ahí, mira, ejemplo. cuando te escucho también es importante considerar, cuando hablamos de los enfoques, los temas culturales, también hay que considerarlo. No es lo mismo cuando estamos, me salgo un poquito, vamos a terminar ya por si acaso. De hecho, ya terminamos con las láminas, estoy solamente resolviendo las dudas a esta altura. Es súper distinto cuando nos toca peritar a una persona que vive en sector rural a una persona que vive en un sector urbano, ¿cierto? Alguien que vive en una isla, alguien que vive en continente, y así un montón de factores que tenemos que considerar cuando estamos realizando un peritaje. ¿Ya? No sé si a Jessica y a Francesca se les quedó la manito arriba o quieren realizar preguntas, sino para... Yo quiero preguntar. Yo también. Francesca. Profesora, tengo una pequeña duda. En el caso que se pida un peritaje, por ejemplo, en el tema habitacional o económico, y como perito usted, como asistente social, ve que hay alguna vulneración de garantías fundamentales del menor, ¿lo tiene que dejar de manifiesto o no? ¿O eso es como obligación de perito como asistente social tener como esta posición de garante y dejar de manifiesto ante el tribunal que hay una vulneración de garantías fundamentales? A mí nunca me ha pasado que cuando voy a realizar un peritaje, justo ahí yo darme cuenta que existe una vulneración. Generalmente las causas ya están ya. ¿Ya? De hecho, la misma persona le dice, sí, ¿sabe qué? ¿Por qué cosa viene? Porque yo demandé alimentos, pero también hay una medida de protección, por ejemplo.
¿ya? O estoy con otro juicio más, y uno después se da cuenta que es una medida de protección. Ahora, ¿qué dice la ley? Se entiende que, ¿cierto?, los profesionales en el ejercicio de la profesión, si toman conocimiento de alguna vulneración, están obligados a realizar, ¿cierto?, o iniciar la medida correspondiente. Tú debieras de iniciar en ese caso, solicitar una medida si tú tomas conocimiento de una vulneración de derechos. Pero en la realidad, en la práctica, la verdad que nunca me ha pasado que yo fui a hacer una visita por un tema de alimentos y ahí me percato que hay otra vulneración. La verdad es que no es algo muy habitual, para ser bastante sincera. Siempre está como una pregunta que se realizan en los cursos: ¿qué pasa si el niño te vela? ¿Qué pasa? Eso en general no nos pasa, porque ya está una causa iniciada cuando nos piden los informes. Pero, por otro lado, aquí me imagino que hay muchos que trabajan en colegios, municipios, cuando se toma conocimiento en el ejercicio profesional, uno está obligado a dar inicio a las medidas de protección o realizar las denuncias correspondientes, cuando así es. Muchas gracias, profesora. Entonces, Y con eso sí, el agradezco. término de niño, niña, adolescente, no menor, como lo dicen las compañeras, es un término que en el último tiempo se está utilizando. Entonces, disculpen la terminología que no No te fue la adecuada preocupes, a las yo dos entiendo. compañeras. Ha sido un proceso para todos. A mí me hicieron el ramo, yo soy viejota, el ramo menor en situación irregular, y en mi tiempo era súper mal visto que uno en un informe señalara, hablara de niños, ¿no? Era casi considerado coloquial. Hoy día, con el cambio de paradigma, ¿cierto?, con el enfoque, hablamos de niños, niñas y adolescentes, pero es un proceso que lleva tiempo, ¿cierto?, para todos. Así que para eso estamos también, para ir aprendiendo, ir incorporando los enfoques nuevos. No sé si hay más consultas, sino para dar por terminado el seminario. Yo quería hacer una última consulta, disculpa. ¿Quién fue? ¿Jessica? Jessica, sí. Cuando uno se dispone a realizar peritajes de forma particular, ¿existe, por ejemplo, en la página del Poder Judicial o alguna otra página en la que uno pueda encontrar orientación? Porque, por ejemplo, yo sé que hay plazos, hay formatos de escritos legales que hay que subir a la página para aceptar el cargo, para esto otro, y como que no hay orientación al respecto. No hay. Tienes No. que tomar, mira, tienes que tomar curso, ir aprendiendo, los mismos abogados a veces te van explicando. Igual en ADIPA, por ejemplo, tenemos unos webinars anteriores con el tema, pero no hay así como un manual de cortapalos con el tema, no lo vi. Ya ahí, yo igual, yo Lorena, nunca tengo problema, por ejemplo, a veces hay gente que me escribe, me manda correo, y no tengo ningún problema en resolver dudas, dentro de lo que yo sé, obviamente, no soy experto en todo. Pero, y también están los webinars y los cursos que justamente surgen a raíz de esto, van surgiendo a raíz de las mismas necesidades que vamos captando. Pero no hay nada así como puntual, como un manual, lamentablemente no hay. Entonces, este camino que se va haciendo al andar. Pero por eso es importante generar redes, supervisarse, ser generosos unos con otros, porque a veces hay colegas que son súper egoístas con los conocimientos, y que no cuesta nada contestar cuando alguien tiene dudas, etc. Profesora, y disculpe, con la actualización del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, con la ley 21.394, ¿no debería aplicarse quizás lo que ocurre con el caso de las notificaciones a los peritos, que bueno, ahora son por correo electrónico, porque una de las notificaciones se están realizando vía electrónica, pero también se modificó el artículo 8 de la ley 20.886, por lo tanto existe el plazo de aceptación va en virtud de 5 días, por lo que yo tengo entendido, en el proceso civil, y por lo tanto, por ser la norma general, se aplicaría como manera supletoria. En la práctica uno ve que como que los tribunales tienen funcionamientos distintos, ¿ya? Yo, por ejemplo, hay un tribunal con el que hago habitualmente informe, en el cual me piden que uno envíe el oficio aceptando el cargo, mientras que hay otros tribunales que sí lo exigen. Finalmente, a veces la audiencia sale, tiene 5 días el perito para aceptar el cargo, y en otros casos no sale nada, y se da por hecho que el perito va a hacer el informe. Ya Claro, como la regla general era de los 5 días, como se modificó con el tema de las notificaciones. Claro, pero no todos los tribunales, a veces cada tribunal es un reino propio, ¿cierto? Funciona distinto, y uno también va, sin querer queriendo, va asumiendo eso. Yo sé que este tribunal dice que el otro me exige, y uno va trabajando así. Pero hay un montón de cosas que tienen que ver con peritaje, que finalmente es súper difícil, uno los va aprendiendo finalmente en la práctica, o preguntando a personas que ya llevan más tiempo. Sí, a veces, disculpa Lorena, a veces incluso no te notifican. No te notifican y No debería ser, pero claro, a veces pasa. Han presentado tu peritaje como prueba pericial y tú no te enteras si no es por el requerente.
recién, porque el tribunal no te Exacto. notifica. También pasa, sí. A veces se asume que es el abogado el que a uno le debiera de informar. Es así. Veo muchos mensajes. A ver, Mauricio me hizo una pregunta súper romántica, no la puedo dejar pasar antes que se acabe. Me dice cómo me enamoré de la profesión de perito. No sé, como el amor, ¿cierto? Que uno no la puede explicar mucho, uno le empieza a gustar un área y se empieza a especializar y se empieza a quedar. Yo llegué por casualidad al tema, pero claro, si lo pienso, siempre estuve vinculada. Mis primeros trabajos fueron en programas de la red, en ese tiempo Sename, trabajé en salud también, y trabajé en una dirección regional de Sename como supervisora, en una unidad de adopción, pero cuando estaban todavía los tribunales de menores. Y empecé a trabajar en la corporación cuando empiezan los tribunales de familia, entonces fue como todo se fue dando de forma conjunta y finalmente me quedé en el tema y me ha gustado mucho. Y eso, no sé si hay más preguntas, colegas. Parece que no. Disculpa, la última. ¿Quién me quiere hacer la última pregunta? Sabina. La última para que... Sí. No entendí. Técnico, o sea, yo soy técnico judicial. ¿Te exigen para ser perito tener carrera de 4 años? No te entendí la pregunta. ¿Como técnico dices tú? Sí, es que mi carrera duró 3 años. Y pregunto si exigen tener 4 años de estudio o te exigen ser del área social. No, lo que pasa es que piden el título. Mira, la verdad, yo nunca me he fijado en las otras carreras. ¿Para qué voy a mentir? Yo solamente me he fijado que en el caso de los trabajadores sociales piden tener el título para ser perito social, el título de trabajador social o asistente social. Desconozco, me parece que los técnicos sí piden una cantidad de años específicos, pero, por ejemplo, a mí nunca me ha tocado ver causas en las cuales se pide un peritaje realizado por un técnico social. O sea, si te gusta el tema, te sugiero que te especialices y estudies trabajo social, por ejemplo, si te gusta esto. Sí, disculpa Lorena que me meta tanto, pero sí, lo que pasa es que igual para ir complementando las dudas, te exigen carreras con 8 semestres a lo menos de duración. ¿Los técnicos? 4 años. No, serían 4 años que parte desde asistente social, digamos, para arriba. Pero técnico social, no, yo nunca he visto, y por lo menos las veces que yo he visto las bases de habilitación, tienen que tener de 8 semestres. Sí, ahora, recién alguien preguntó en el caso de los psicólogos, para todas las profesiones se piden 5 años de experiencia, ya psicólogos, contadores, médicos, todo tiene que tener 5 años de experiencia y los cuentan en el fondo desde que se tituló la persona prácticamente, ¿ya? Pero el tema de los técnicos, estoy haciendo memoria, me parece que los técnicos sí les exigen menos años de experiencia laboral, pero yo no he visto informes periciales que se les pidan a técnicos en materia de familia, a eso voy. No he visto que se pida un informe elaborado por un técnico social, por ejemplo, o por un técnico jurídico. Les mentiría si dijera no, sí he visto, no me ha tocado ver. Entonces, por eso, si te gusta el tema familia, toda esta área, te sugiero, lo ideal sería que pudieras estudiar trabajo social o psicología, si te gusta psicología. Eso. Ya, colegas queridos y queridas, espero que les haya gustado. La verdad que se hace cortito, se aparecen otras preguntas que no tienen que ver a veces tan directamente con el tema, porque el tema era la declaración, cómo declaramos. Pero espero que les haya gustado. Cualquier duda me pueden escribir, no tengo ningún problema. El webinar tengo entendido que va a quedar disponible si lo quieren revisar. Y aquí alguien está dando la información del tema de las carreras técnicas. Y bueno, los que quieran participar en el curso quedan súper invitados. El curso va a ser la próxima semana. Y ahí sí que tenemos 8 horas para conversar, así que ahí nos podemos extender más con lo que es la declaración del perito. Además que hablo yo que soy trabajadora social, asistente social, pero también tenemos la perspectiva del abogado que tiene otra opinión, ¿cierto? Tiene otra lógica muchas veces para entender lo que es el peritaje y en qué le ponen atención ellos, que son los que finalmente nos hacen las preguntas. Así que es importante tener como esa otra mirada. Así es que eso, no sé si está Daniel por ahí o Nicolás, no sé quién va a estar en esta parte. Acá estoy. Bueno. Primero que todo, gracias Lorena por la exposición, gracias también a todos, a todas por haber asistido. Estuvo muy bueno, sobre todo por la hora. Yo entiendo que esto se tiene que haber pasado a la hora porque de verdad que estuvo muy bueno y da para hablar mucho rato, así que... Da para mucho, sí. Sí, agradezco a todos y a todas por haber hecho esto tan rico en buena energía, tan entrete, tan completo. Así que
Oye, me Primero faltó que todo, una lámina, Daniel, que ay, mira, sí, esto para que a todos los que... se me quedó pegado. Ya, esto continuará, así que, porque siguen siempre los seminarios y cursos, así que por eso dejé esa lámina para que no piensen que esto va a quedar acá, sino que sigue después con otros cursos y otras cosas que podemos hacer en conjunto. así mismo. Entonces, como les estaba comentando, bueno, primero que todo, la primera información es que sí, este seminario se está grabando. También tenemos muchos seminarios que se graban, también seminarios futuros a los que se pueden inscribir, así que les voy a dejar el link en el chat, ese primer link, para que puedan ver ya, lo más probable del día de mañana, va a estar ya este seminario subido, ¿ya? El segundo link que les voy a dejar es por si es que hay algún interesado o interesada, y les voy a dejar el link del curso para que puedan ver ahí la información que se va a tocar en este, que va a dictar Lorena, va a dictar Pablo, que Pablo es el abogado que comentaba Lorena. Y finalmente les voy a dejar este link, que es el de la certificación, para el cual tienen que ingresar habiendo accedido a una cuenta de Gmail para poder ingresar sus datos, que sería su nombre, su apellido y su root, ¿ya? Les voy a compartir pantalla para hacer el sorteo y asimismo voy a compartirle el código QR también para que lo puedan escanear, ¿ya? Les comento que este link, este QR, cualquiera de las dos que ustedes decidan ocupar, va a estar disponible hasta el día de mañana, hasta el mediodía, ¿ya? Así que si es que por algún motivo no se van a registrar ahora, no hay problema, sáquenle quizá una foto al QR o guarden el link y lo pueden hacer esto más ratito, lo pueden hacer mañana durante la mañana, porque como les dije, a mediodía esto ya iría a caducar, ¿ya? Así que esto se los dejo aquí mientras vemos el tema del sorteo. Les comento que guardé toda la gente que se inscribió, que son bastantes personas, pero solamente va a ganar la persona que esté presente, ¿ya? Así que vamos a partir con el sorteo para el curso que inicia la próxima semana, ¿ya? Vamos a darle a comenzar y por favor les pido por micrófono, idealmente, si me pueden avisar que se encuentra la persona ganadora, porque me cuesta un poquito ver el chat aquí con las dos pantallas, ¿ya? Así que vamos a partir con el sorteo. Silvana Poblete, ¿estará por ahí Silvana? Ustedes me cuentan si es que Silvana no tiene micrófono. Sí, sí está. Ah, sí está, ahí la vi. Tatiana Poblete, ¿ella ganó? Sí, la primera persona. Bueno, Silvana, te queremos felicitar, te queremos agradecer también por tu participación, también la de todos y las de todas por haber estado acá. Estamos constantemente haciendo seminarios, así que se pueden inscribir cuando quieran. Este va a quedar grabado para que lo revisen las veces que lo necesiten en nuestra página web. Así que nada más que agradecerles, desearles que tengan un lindo inicio de semana y un pronto ya término de mes. Ya se nos va rapidito, estamos llegando a, bueno, ya pasamos la mitad de año. Así que muchas gracias a todos y a todas, que tengan muy buenas noches. Y muchas gracias Lorena también. Sí, cariño a todos y nos estamos viendo. Hasta luego, buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.